encima de la mesa. Lo tienes ahí encima. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Habitualmente la presentación del que interviene la hace el profesor Alarios, el director del grupo, pero del ciclo de conferencias, pero me acaban de informar que no está actualmente en Madrid por motivos profesionales y que por tanto no ha sido nombrado ningún suplente, así que yo mismo me presentaré. Como probablemente esté en los papelitos que hay ahí, me llamo Fernando Bombal, soy catedrático de Análisis Matemático de la Universidad Complutense y miembro de la Academia de Ciencias, y bueno, es para mí un placer participar por invitación del profesor Alarios en este ciclo de conferencias de Ciencia para Todos, y es lo que voy a hacer. Espero que intentaré no ser demasiado técnico, porque entiendo que es algo que bueno, el público pues aquí heterogéneo, y procuraré no hacerme pesado. En cualquier caso, evidentemente el título dice claramente que algo tiene que salir de matemáticas y algo tiene que salir de alguno de esos signos que utilizamos, pero procuraré que sea la menor cantidad posible. Así que, con su permiso, voy a comenzar. Como ven, el título se llama El rigor y la demostración en matemáticas. Y realmente hay algo que está omnipresente en cualquier texto o cualquier actividad relacionada con las matemáticas, que es la presencia de las demostraciones. En general, en cualquier texto matemático aparece una serie de palabras clave: teorema, lema, corolario, etcétera, y finalmente aparece la palabra mágica, demostración. Hay una serie de argumentos más o menos ininteligibles, ahora intentaremos analizarlos, que terminan con un rotundo QED, Quoderat demonstratum, y ya está. Pero si estamos examinando o leyendo un trabajo de investigación muy especializado en algún campo súper especializado de las matemáticas, donde a lo mejor solo hay 10 o 12 personas en el mundo que lo entiendan, probablemente la mayor parte de los que nos asumimos a ese trabajo no entendamos nada. Pero sucede incluso en campos no demasiado especializados. Por ejemplo, para poner un ejemplo, veamos este enunciado, que es la traducción de un teorema que aparece en uno de mis trabajos. Obviamente no se trata de un resultado demasiado especializado, confío en que haya varios miles de matemáticos que puedan entender el contexto y sobre todo algunos de ellos puedan apreciar que es un resultado bastante interesante, pero en cualquier caso la sensación que muchos de ustedes tendrán es la misma que tienen los matemáticos cuando se equivocan, por ejemplo, en un congreso general de matemáticas y se van a una sala de conferencias que no es de su especialidad. Es decir, aparecen una serie de palabras que individualmente se pueden reconocer, pero están ligadas con unos contextos o conexiones que no se entienden mucho, unos símbolos más o menos indefinidos, y después normalmente la mayor parte del contexto de lo que se quiere decir se nos escapa. Pero la dificultad de un resultado matemático reside no solamente en la cantidad de información previa, como aparece en ese teorema, la cantidad de información previa que uno necesita para decodificar el enunciado, para decodificar lo que hay detrás. Hay enunciados tremendamente sencillos, pero que todo el mundo puede entender, o casi todo el mundo, pero que sin embargo todavía no se ha sabido responder. Uno de ellos está aquí enunciado: todo número mayor que 2, par mayor que 2 es suma de dos números primos. Esta es la famosa conjetura de Goldbach. Se ha comprobado que se verifica para muchísimos casos, pero no se ha podido dar una demostración, es decir, no se ha podido dar un razonamiento que permita enunciar fuera de toda duda que ese resultado ahí escrito es correcto. Y esto nos lleva al siguiente elemento esencial de un texto de matemáticas, que es, como he dicho antes, la demostración. En el ejemplo que he puesto antes, ese enunciado, ese teorema, la demostración pues es algo así, empezaba así: procederemos por inducción sobre n, para n igual a 1, el resultado es conocido, véase tal, 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 sea entonces n mayor o igual que 2, y a continuación hay una serie
de argumentos que se pueden más o menos entender según la capacidad de información que uno tenga anteriormente, y finalmente las iniciales estas que he anunciado de poder a demostrar. La demostración lo que hace es incluir una serie de argumentos en los que el autor intenta convencer al lector de que lo que dice es verdad. Pero la inteligibilidad de esos razonamientos depende en gran parte de la información previa que tenga el lector y del contenido matemático del enunciado. En el caso de la conjetura de Goldbach, supongo que todo el mundo ha podido entender su enunciado con absoluta precisión. En el caso del teorema que he puesto al principio, pues probablemente casi ninguno haya podido entenderlo. A veces, por otro lado, en la demostración da la sensación de que los argumentos que aparecen en el enunciado de la demostración se deducen casi infaliblemente del enunciado. Hay muchísimas frases del tipo de en consecuencia y por tanto, parece como si pudiera ser casi automático esa deducción, e incluso como si pudiera haber casi una máquina que pudiera dar esos enunciados de manera con un grado de certeza absoluta. La verdad es que eso no es verdad. No hay ninguna máquina que pueda producir todos los enunciados correctos que se encuentran contenidos, por ejemplo, en un libro que quisiera explicar toda la aritmética elemental. Y eso que afirmo yo no es solamente una convicción, es un teorema, es decir, es algo que se ha demostrado. Volveremos más adelante sobre el texto. Me refiero a una máquina, me refiero a un artilugio que funcione más o menos como funcionan nuestros ordenadores actuales, pero sin ninguna limitación sobre velocidad de proceso ni sobre memoria. Es lo que técnicamente se conoce como una máquina de Turing. Pues bien, una máquina de Turing jamás podrá obtener todos los resultados correctos de la aritmética elemental, por ejemplo. Pero quizá para ver exactamente cómo funciona una demostración en vivo, pues vamos a coger simplemente por encima la demostración, enunciar la demostración del resultado quizá más conocido de las matemáticas y probablemente más famoso, el llamado teorema de Pitágoras, que aparece en el libro primero de los 13 elementos de Euclides, aparece con el nombre de 1.47, eso se refiere a que está en el libro 1 y es la proposición número 47 de ese enunciado, de ese libro. El enunciado, lo que dice en términos geométricos, es que en un triángulo rectángulo, el cuadrado construido sobre la hipotenusa, es decir, sobre el lado que subtiende el ángulo recto, es igual a los dos cuadrados construidos sobre los catetos. No hay en el libro de Euclides ninguna interpretación algebraica, como las que conocemos en los libros elementales donde hemos estudiado esto. No hay ninguna interpretación de que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. No hay una interpretación algebraica, sino exclusivamente una interpretación puramente geométrica, es decir, se construyen los 4 cuadrados sobre cada uno de los lados del triángulo, y lo que dice el enunciado de la proposición que se quiere probar es que el área del cuadrado construido sobre el lado mayor, sobre la hipotenusa, a ver si este es el puntero, bueno, lo señalaré aquí, sobre el lado mayor es igual a la suma de las áreas de estos dos cuadrados. Es decir, en el sentido que decían los griegos, de que este cuadrado, que aquí está distorsionado, no sé muy bien por qué, se puede dividir adecuadamente en figuras, de modo que cada una de ellas tenga el mismo área, la misma superficie que este cuadrado, y la otra tenga la misma superficie que este cuadrado. Y la demostración de este resultado, tal como aparece, como digo, en el libro primero de Euclides, primero lo que hace es construir los cuadrados. Para probar que se puede construir, tiene que utilizar unas proposiciones anteriores, exactamente la proposición 1.46. Finalmente aparece algo que no está incluido en la demostración. El autor lo que hace es construir esas dos rectas, que están señaladas ahí, y finalmente construir la recta A', que es que sale del ángulo recto y que es perpendicular a la hipotenusa. Entonces, lo que hace el autor es, bueno, por una serie de argumentos previos, tiene que utilizar pues como 4 o 5 proposiciones anteriores, pues demuestra primero que estos dos triángulos son iguales, simplemente porque tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido también es un resultado que previamente ha demostrado. Después prueba que el área de estos triángulos, que al ser iguales es la misma, pues el área de este triángulo es la mitad del área de este cuadrado, porque tiene la misma base y la misma altura. Y el área de este triángulo es la mitad de este otro cuadrado, el A' segunda BM, porque tiene la misma base y la misma altura. Por tanto, el área de este cuadrado y el área de este rectángulo es la misma. Y finalmente, utilizando argumentos con otro dibujito, que no he querido hacer aquí para no complicar la figura, demuestra también que el área de este cuadrado chico es lo mismo que el área de este rectángulo, por el mismo argumento, construyendo triángulos adecuados y utilizando proposiciones adecuadas. Con lo cual,
la suma del área de este rectángulo más el área de este otro rectángulo es igual a la suma del área de este cuadrado pequeño más el área de este cuadrado grande. Esa es la demostración que aparece en Euclides, y como ven, hay una serie de elementos característicos en la demostración. Primero, hay un considerable grado de abstracción. Aparecen conceptos como triángulos, líneas rectas, ángulos, que uno tiene que decodificar previamente, tiene que tener información sobre su significado. Después, el lenguaje que se utiliza en la demostración es un lenguaje formalizado. No es un lenguaje ordinario, el del cine, el del teatro, el de la novela, es un lenguaje específico de las matemáticas, de lo que estamos intentando hacer. Finalmente, después hay una continua llamada a resultados anteriores, como he dicho anteriormente, pues proposición por la proposición 1.47, por el teorema no sé cuántos, por la proposición 1.4, etcétera, permite hacer una serie de cosas. Hay una especie de cadena, cada eslabón de la cadena se apoya en la anterior. Y finalmente hay la idea brillante o el truco de la demostración, que en este caso, en el caso del teorema de Pitágoras, es la construcción de las líneas auxiliares como la A' o la CP, esas que permitían construir esos triángulos, con lo cual podíamos obtener el resultado. Esas líneas, ese truco, esas construcciones adicionales, no estaban en el enunciado del resultado que queremos probar, pero son esenciales para su demostración. Pero de todas formas, voy a la anterior, probablemente lo que sea bueno es empezar, bueno, sí, por el principio, para volver a retomar lo que significa la demostración. Los primeros resultados matemáticos de los que se tiene noticia aparecen en la antigua civilización egipcia, y aparecen en los distintos papiros que se han encontrado y en las inscripciones que aparecían en las tumbas y en los distintos monumentos funerarios. Por ejemplo, los egipcios sabían perfectamente cómo construir ángulos rectos. El argumento que utilizaban para construir un ángulo recto era el siguiente: atemos 12 segmentos iguales de cuerda, de modo que formen una figura cerrada, y entonces se sabe que el triángulo que se obtiene de lados 4 segmentos y 3 segmentos es recto. Este mecanismo es el que utilizaban los artesanos egipcios para construir ángulos rectos, lo mismo para construir digamos, pirámides, que monumentos funerarios, que deslindar las superficies una vez pasada la inundación del Nilo para poder determinar quiénes sean los dueños, etcétera. Pero no hay en todos los resultados que nos han llegado a nosotros, no hay ningún indicio de por qué los egipcios llegaron a esa conclusión. Tampoco hay ningún indicio de que los egipcios supieran que los triángulos de lados 5, 12 y 13 o de lados 65, 72 y 97 también son triángulos rectángulos. No hay ningún indicio de eso, ni ninguna, como digo, ni ninguna información nos ha llegado que nos permita asegurar por qué los egipcios llegaron a esta conclusión. No hay ninguna demostración, como digo. En general, los resultados que nos han llegado de la matemática egipcia tienen este mismo carácter. Es un carácter absolutamente de receta autoritaria. Si quiere usted resolver tal problema, haga primero esto, después esto otro y después esto otro. Algo realmente bastante lógico en una sociedad totalmente jerarquizada y que de alguna manera la duración de más de 3.500 años de civilización pues, hizo que efectivamente hubiera una división estricta de funciones en esa sociedad. Por otro lado, los babilonios tenían una aritmética bastante más desarrollada que los egipcios, que les permitían hacer cálculos mucho más sofisticados, pero en cualquier caso, también lo que nos ha llegado a nosotros sobre la manera de resolver problemas concretos, normalmente relacionados con problemas de tipo comercial, son también recetas. Si quiere usted resolver esto con un ejemplo concreto, haga esto primero, divídalo por tanto, multiplíquele por 3, súmale 4, y eso es exactamente le dará el resultado. Ningún indicio de que aparezca una razón de por qué se tiene que hacer eso. Es realmente en Grecia donde aparece el cambio cualitativo que iba a constituir la aparición de lo que consideramos actualmente la ciencia moderna, y realmente de una manera un poco tardía, entre los siglos 9 y 7 a.C., pues las grandes polis griegas organizaron una serie de migraciones para la colonización del Mediterráneo. Al mismo tiempo, la aparición en algunas de las ciudades más importantes, ciudades-estado griegas más importantes del régimen democrático, y la aparición de una clase de ciudadanos libres con riqueza, tiempo libre y curiosidad, pues hizo que la aparición de esta curiosidad en una nueva clase de gente, como digo, pues hiciera que efectivamente surgiera un intento de intentar explicar el mundo que nos rodea de una manera racional. Los escépticos pensadores griegos del siglo VII a.C. implícitamente asumieron que el mundo que nos rodea se puede explicar con la sola luz de la razón, y se pusieron a ello.
Y esa es esencialmente la razón por la que apareció primero la filosofía y después las matemáticas como las conocemos actualmente. Se suele atribuir a Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de la antigüedad, la paternidad de las primeras demostraciones en matemáticas. No nos han llegado ninguno de sus escritos, pero la tradición atribuye a Tales la demostración de algunos resultados, por ejemplo, que un diámetro divide al círculo en 2 partes iguales, que los ángulos de un triángulo suman 2 rectos, o que un ángulo inscrito en un semicírculo es recto. Como digo, no nos ha llegado ningún resto escrito, pero sus biógrafos posteriores aseveran, le atribuyen este tipo de resultados y además aseveran su insistencia en que uno no podía aceptar un resultado sin realizar un profundo análisis del mismo hasta convencerse realmente de que el resultado es correcto. Estos enunciados que he puesto ahí harían probablemente sonreír a los matemáticos, entre comillas, griegos o babilonios, porque esencialmente son inútiles en la mayor parte de los casos y sobre todo muchos de ellos son evidentes también por ejemplo, el primero de ellos en el caso del primero de ellos, y los otros probablemente no les importaría demasiado. Pero tiene una cualidad que no tiene ninguno de los resultados que hasta ahora hemos conocido de las matemáticas egipcia o griega, es que son verdades inmutables, tanto en aquel momento como lo siguen siendo ahora, como lo seguirán siendo en el futuro dentro del marco en el que se enunciaron, es decir, de la geometría euclídea. Como digo, no nos han llegado las demostraciones, pero probablemente consistirían en argumentos parecidos a las primeras demostraciones de resultados en Grecia, que sí que nos han llegado, sobre todo resultados sobre propiedades de los números naturales. Esas demostraciones consistirían en poner en evidencia, en hacer ver de manera tan clara que el resultado es cierto, que aparezca esa certeza como una verdad irrefutable. Y, por ejemplo, algunos de los resultados que sí que nos han llegado es, por ejemplo, la prueba de que el producto de m por n es igual al producto de n por m, la conmutatividad de los números naturales. Recuerden, m por n significa el número de unidades que hay en m colectividades, cada una con n elementos, y n por m es el número de unidades que hay en n grupos, cada uno con m elementos. A priori no debería ser evidente que ese número de colectividades fuera el mismo. ¿Cómo se demuestra eso? Pues las demostraciones que hicieron los primitivos griegos es lo siguiente. Bueno, ahí lo han puesto para 3 y 4, pero dispusieron los m grupos de n elementos, en este caso los 4 grupos de 3 elementos, en un rectángulo. El número de puntos total del rectángulo, tal como está puesto aquí, es exactamente lo que está en este dibujo. Un mero giro de 90 grados nos producía el mismo rectángulo, por lo tanto el mismo número de unidades, pero ahora la interpretación de este rectángulo es que aquí hay n grupos de m elementos. Como el número de elementos es el mismo en los dos, este razonamiento es evidente, te entra por los ojos, produce un efecto de certeza irrefutable. Y eso es independiente del número de elementos y del número de grupos que cojamos, de modo que es evidente, de nuevo digo entre comillas, que m por n es igual a n por m. De la misma manera probaron los griegos que, aquí han aparecido símbolos diferentes a los que yo había pintado, pero bueno, que la suma de dos números impares cualesquiera es un número par. Un número impar es aquel que se pueden agrupar sus unidades y sobra siempre una, y un número par es aquel que se pueden agrupar sus unidades 2 a 2 y no sobra ninguna. Bien, si tenemos dos números impares, como aparecen ahí, y los ponemos uno a continuación de otro, la unidad que sobra en uno y la unidad que sobra en otro se pueden agrupar de modo que al final no sobra ninguna unidad. Y es evidente, a la vista de ese dibujo, que la suma de dos números impares es un número par. Pitágoras de Samos, que nació alrededor del año 562 a.C., fue uno de los mejores discípulos de Tales y fue el creador de la sociedad secreta de los pitagóricos. Esta sociedad estaba dedicada al principio a la búsqueda de la verdad y, bueno, los pitagóricos se dieron cuenta muy pronto de que existían relaciones matemáticas precisas entre distintos fenómenos naturales, como pueden ser la música por un lado o la astronomía por otro. Y entonces se dedicaron exhaustivamente a estudiar propiedades de esos números para, de esa manera, intentar obtener verdades sobre la naturaleza que nos rodeaba. Una de las afirmaciones básicas del pensamiento pitagórico es que todo objeto, toda magnitud, está formada por elementos indivisibles o átomos. Desde ese punto de vista, dos magnitudes homogéneas, dos longitudes o dos áreas o dos superficies, pues tienen siempre una unidad de medida común. Es decir, por ejemplo, en el caso de dos longitudes, seguro que hay un segmento, en último término el átomo indivisible común a los dos, de modo que cada una de las dos sea un múltiplo de esa unidad común. Se pueden medir común, es decir, todas las unidades, todas las magnitudes geométricas homogéneas
son conmensurables. De esta manera, muchos de los problemas geométricos que se planteaban los griegos se podían traducir en problemas aritméticos y tratar con las propiedades que estaban descubriendo sobre los números naturales. Eso permitió a los pitagóricos pues, construir una gran parte de la geometría del plano y parte de la geometría del espacio, traduciéndolo con una adecuada teoría de las proporciones a propiedades de los números enteros. Pero hete aquí que se produce una conmoción a mediados del siglo IV a.C. Aparecen segmentos que no tienen unidad de medida común, como puede ser el lado y la diagonal de un cuadrado, o más probablemente el lado y la diagonal del pentágono, porque al fin y al cabo el pentágono estrellado era el signo de identificación de los pitagóricos. Dice la leyenda que el descubrimiento de inconmensurables se debió a un pitagórico y Pasos de Metaponte, y que sus compañeros de hermandad, al darse cuenta de las consecuencias que tenía ese descubrimiento, le embarcaron, la llevaron lejos de la orilla y la arrojaron por la borda para que muriese y así purgase el gran pecado que había cometido. El hecho es que el descubrimiento de los inconmensurables echa por tierra la asunción básica de los pitagóricos de que dos magnitudes homogéneas tienen una unidad de medida común. En eso se habían basado la mayor parte de sus argumentos y había que revisar todo. La geometría no es aritmética, las magnitudes geométricas no son números, ni son tan simples como se pensaba, y todo hay que ponerlo en cuestión. A este desastre se le une la aparición de otro desastre, las paradojas de Zenón de Elea, el discípulo más brillante de Parménides, que mediante una serie de experimentos mentales logra poner en evidencia que la existencia misma del movimiento produce inconsistencias lógicas. La mayor parte de los argumentos utilizados por Zenón, los experimentos mentales, utilizan procesos infinitos, es decir, algo que se puede dividir infinitamente el tiempo, y a ustedes probablemente les suena la paradoja de Aquiles y la tortuga, o la paradoja de la flecha, o alguna de las 32 paradojas que nos han llegado de Zenón. En cualquiera de ellas, la conclusión final es que, aunque Zenón sabía perfectamente que Aquiles ganaba a la tortuga y que la flecha se movía, el experimento mental que propone nos llega a una conclusión errónea, una conclusión que contradice lo que nos dice nuestra intuición. A partir de ahí, los griegos tuvieron que, entre la aparición de los segmentos inconmensurables y la aparición de las paradojas provocadas por el infinito, si uno tenía que estar seguro, había que revisar claramente la manera de razonar para que no cayéramos de nuevo en el error. Y así, a mediados del siglo IV, siglo V a.C., una serie de pensadores griegos crean un nuevo método de deducción de la verdad, que es el método que esencialmente utilizamos ahora para el enunciado de nuestros resultados, de nuestros textos de matemáticas, por ejemplo, que es el método axiomático deductivo. El paradigma de este método es el libro de los elementos de Euclides, que he citado anteriormente, y el método consiste en establecer una serie de resultados previos, a partir de unos pocos resultados previos evidentes, que todo el mundo pueda ponerse de acuerdo en que son verdad. En el caso de los elementos de Euclides son 23 definiciones, 5 nociones comunes, del tipo del todo es mayor que la parte, si a cosas iguales se le suman cosas iguales, aparecen cosas iguales y cosas por el estilo, algo que nadie va a discutir, y 5 postulados puramente geométricos. A partir de ahí se trata de construir todo el edificio sin error. ¿Y cómo se construye todo el edificio sin error? Pues dando pasos muy pequeños, fijándonos exclusivamente en unas leyes formales para pasar de una etapa a otra etapa muy simple, de modo que estemos seguros de la propiedad de exactitud de esas leyes formales. Esas son las leyes de la lógica o las leyes deductivas, que están implícitas en los elementos de Euclides, aunque por primera vez son recogidas un poco más tarde por Aristóteles en un libro que se llama El Organón, pero en los elementos de Euclides no están específicamente dichas las leyes deductivas. Pero lo que sí es cierto es, como hemos visto en la demostración del teorema de Pitágoras, que hay una serie de etapas simples en las cuales uno está seguro, porque ha utilizado a partir de los axiomas primero resultados muy sencillos y después con esos resultados se van utilizando para construir resultados cada vez más complicados, y estar seguros de que si uno utiliza exclusivamente los argumentos, esas reglas lógicas de formación de enunciados simples a partir de los anteriores, pues está seguro que uno no va a llegar a contradicción y finalmente uno puede llegar tan lejos como se quiera. Eso es el método axiomático deductivo, y los griegos estaban tan orgullosos de ellos, y es cierto, durante 2200 años la matemática griega fue el paradigma del rigor, la roca firme. Pero era tan firme la matemática griega, mire, en el enunciado 1.1, la proposición 1.1 de los elementos dice:
se puede construir un triángulo equilátero de lado dado. Y la demostración va así. Uno coge el segmento AB. Como uno de los postulados es que se puede construir un círculo de centro dado y radio dado, construyamos un círculo de centro A y radio AB. Bueno, centro B y radio AB. Y ahora construyamos con centro en B un círculo de radio AB. En el punto donde se crucen esos dos círculos, es el punto C, que por construcción el lado AC es el mismo que el lado BC y que el lado AB. ¿Claro? Durante 2200 años eso fue claro para todo el mundo. Pero no hay, ni en las definiciones, ni en los postulados, ni en las verdades comunes, ninguna razón por la cual esas dos circunferencias se tengan que cortar. ¿Por qué no se pueden, por qué tienen que cortarse esas circunferencias? Intuitivamente cuando lo pintamos en el papel se cortan, pero no es un hecho que se deduzca lógicamente, como pretendían los griegos, a partir de los axiomas obtenidos. De hecho, eso exige un nuevo axioma, que se llama el axioma de continuidad, que fue introducido por Hilbert alrededor de 1900. Para los que de alguna manera estén más informados en matemáticas, imagínense el plano racional y dos circunferencias que se corten, el punto C tenga coordenadas irracionales. Entonces estarían fuera del plano racional donde estamos haciendo la geometría, ¿verdad? Otro hecho, por ejemplo, fijémonos en un segmento, una recta. Los griegos realmente utilizaban segmentos tan largos como quisiéramos, no segmentos infinitos, como está pintado ahí. Y pongamos 4 puntos en esa recta. Supongamos que B está entre A y C, como está ahí pintado, y que C está entre B y D. Uno quisiera deducir, de manera lógica y racional, que B tiene que estar necesariamente entre A y D, ¿verdad? Pues es imposible. A partir de los axiomas de Euclides es imposible deducir ese hecho tan sencillo. Y esto fue hecho notar por primera vez por Pasch en 1882. De modo que la roca sólida de los elementos tiene lagunas, pero esas lagunas se tuvieron que conocer 2200 años después de su publicación. La revisión crítica de los elementos fue llevada a cabo por el gran matemático alemán David Hilbert alrededor de los años 1900, quien tuvo que elevar la lista de postulados a 20 para poder desarrollar correctamente la geometría euclidia que habían querido construir los griegos. Pero tengo que decir que en todo caso, Euclides lo que cometió fue un pecado de omisión. De las 465 proposiciones que aparecen en los 13 libros de los elementos, ninguna es falsa. Alguna necesita justificación adicional, pero ninguna es falsa. Y eso contrasta tremendamente con cualquiera de los otros libros sobre cualquier otro aspecto de la ciencia que publicaron los griegos, todos ellos plagados de errores y contradicciones desde nuestro punto de vista. Las matemáticas no. Las matemáticas de Euclides son esencialmente ciertas y correctas, aunque necesitan probablemente complementarlos con algunos axiomas adicionales que evidentemente no estaban al alcance del pensamiento griego de aquella época. Tras la edad de oro de los siglos III y IV a.C., la matemática griega empieza a decaer con un punto singular adicional que es el gran Arquímedes, que murió en el 212 a.C., pero a partir de ahí, repito, la matemática griega, debido a muchas razones, en particular a las propias razones sociales y las propias razones de dominación por otras potencias emergentes como Roma y demás que estaban surgiendo. Y de hecho, el colapso del Imperio Romano a mediados del siglo V de nuestra era, pues hizo que la mayor parte de Europa occidental entrara en un proceso de largo periodo de oscuridad cultural, y de hecho el esplendor de la cultura griega pues fue transmitido, conservado primero y transmitido después en parte por el Imperio Romano de Oriente, por Bizancio y sobre todo por los árabes, que incorporaron además las informaciones relevantes sobre la aritmética de las civilizaciones orientales, sobre todo la intervención de la notación posicional y el cero. Y los árabes lo transmitieron a través de las escuelas de traductores al resto de la Europa occidental, y realmente este hecho, junto con la aceptación por parte de la Iglesia católica del pensamiento clásico griego, sobre todo el pensamiento aristotélico, pues sentó las bases del renacimiento cultural de la Europa occidental. A partir de, esto es lo que he dicho antes, a partir del siglo XIV, ya en la Alta Edad Media, algunos filósofos, muchos de ellos pertenecientes a la escuela del Merton College,
de Oxford, empiezan a utilizar, a estudiar algo que no habían utilizado nunca los griegos. Los griegos habían utilizado, habían estudiado la dinámica y los movimientos que utilizaban los griegos eran movimientos uniformes. La escuela del Merton College empieza a estudiar movimientos no uniformes y empiezan a cuantificar el estudio de magnitudes variables, magnitudes continuas, que es lo que había dicho Aristóteles, que son aquellas que se pueden dividir infinitamente. Por ejemplo, un avance importante en esta dirección la produce el parisino Nicolás de Oresmes, que es el primero que empieza a dar representaciones gráficas asignando a una magnitud variable, que puede ser una temperatura, una velocidad, una densidad, pues un segmento vertical sobre otro segmento horizontal que representa, cuya longitud es proporcional a esa magnitud. Por ejemplo, en el caso del movimiento, un movimiento uniformemente acelerado, que es aquel que la velocidad varía y la variación es proporcional al tiempo. Entonces, si uno representa en un intervalo de tiempo un segmento horizontal entre T0 y T1 y en cada instante T eleva un segmento, como aparece ahí, cuya magnitud sea proporcional a la velocidad en ese instante, lo que implica la aceptación de un concepto tan complicado y difícil como velocidad instantánea, pero que, bueno, los pensadores de la época lo utilizaban de manera intuitiva, pero les permitían obtener resultados correctos. Pues entonces, por la propia definición de movimiento uniformemente acelerado, esos segmentos, los extremos superiores de esos segmentos están alineados. Eso indica que el movimiento es uniformemente acelerado. Y por otro lado, desde el punto de vista puramente razonal, por definición de velocidad instantánea, la longitud del segmento vertical sobre el tiempo t, la velocidad instantánea t, es exactamente el espacio recorrido en ese instante. De modo que la suma total, el espacio total recorrido entre t sub 0 y t sub 1 es la suma de todas esas líneas verticales, es decir, el área de la figura que ahí está pintada, que es un trapecio, y eso produce inmediatamente que ese espacio es el área de ese trapecio, que es, como se sabe, la semisuma de las bases por la altura, y eso es lo que se llama la regla de Merton. Es un resultado correcto y obtenido de esta manera se llama la regla de Merton porque lo habían obtenido en el Merton College de Oxford de manera puramente retórica. Es Oresmes el que utiliza este argumento de la representación gráfica para justificar ese resultado. En el siglo XVI el Renacimiento estaba fundamentalmente interesado en obtener resultados, el nuevo descubrimiento de las tecnologías y el desarrollo de la ciencia como herramienta para conocer el mundo que nos rodea, pues se va a convertir prácticamente en un hecho distintivo de la civilización europea occidental. Y bueno, pues cada vez más eso exige la creación de nuevos métodos para obtener resultados. Resultados que pueden ser resultados para aumentar la precisión de la localización de un barco que tiene que hacer viajes mucho más lejos que en el pequeño Mediterráneo, a muchos miles de kilómetros de cualquier costa, o resultados que permitan hacer cálculos mucho más complicados de tipo comercial, porque el comercio va incrementándose y por tanto las cantidades a manejar y los cálculos a realizar son cada vez más complejos. O resultados sobre el estudio de movimientos, porque el descubrimiento de la pólvora hace que los militares tengan que plantearse cómo apuntar y cómo calcular la trayectoria de los proyectiles que van a disparar. Eso exige el intentar, prever dónde van a ser esos proyectiles. Eso exige, como digo, la búsqueda de nuevos instrumentos matemáticos que permitan dar respuestas a este tipo de problemas. Y entre otros, como ejemplo, he cogido el ejemplo de Kepler, que es uno de los primeros que intenta utilizar de manera exhaustiva, de manera sistemática, lo que ya hayamos visto en el Merton College y Nicolás de Oresmes, el uso de los indivisibles geométricos. Para Kepler, Kepler es, por supuesto, conocido fundamentalmente por el descubrimiento empírico de su movimiento planetario, de las tres leyes de Kepler, y realmente quiso utilizar sus descubrimientos de indivisibles, en el sentido que voy a decir ahora, para intentar demostrar sus leyes. No lo consiguió, obviamente, pero fue mucho más conocido en su tiempo, bueno, o al menos tan conocido, y desde luego le dio mucho más dinero, un libro que publicó en 1615 sobre el cálculo de volúmenes y áreas de cuerpos de revolución. Sobre todo, el título es muy característico. El título se llama Nova Stereometria Doloium Minatorum, y es cálculo de los volúmenes de las barricas de vino. Y eso era un problema muy importante, porque las barricas de vino tenían formas diferentes de un lugar a otro, y lo que los comerciantes necesitaban es cómo poder calcular
exactamente el volumen, cuando se hacía un intercambio comercial entre ellos, cuando compraba, por ejemplo, barricas de vino o de aceite o de cualquier otro líquido en Prusia y las vendía en Hungría o las vendían en Francia, donde las barricas eran diferentes y los métodos y unidades de medida eran diferentes. Bien, para dar métodos para calcular volúmenes de cuerpos de revolución, Kepler imagina que cualquier cuerpo está formado por pequeños pedacitos de cuerpos de la misma dimensión. Es decir, cualquier volumen está formado por volúmenes chiquititos, que los puede recombinar adecuadamente para, estudiando esos volúmenes chiquititos, obtener el resultado que quieren. Por ejemplo, él imagina que una esfera está formada por infinitas pirámides, o pirámides muy chiquititas, todas ellas de centro, el centro, y de base en la esfera. Claro que la base de la esfera es redonda, no es plana, pero si las pirámides son muy chiquititas, pues casi es plana. El volumen de una pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. Todas ellas tienen la misma altura, el radio, ¿se lo imaginan? Y después, si sumamos todas esas pirámides chiquititas, pues al final queda el volumen de la esfera, que es 1/3 de la suma de las bases de las pirámides, que es la superficie entera de la esfera, por la altura, que es el radio. Ese es el volumen de la esfera. Otro ejemplo está pintado aquí. Kepler calcula el volumen de una rosquilla o de un neumático. Eso imagínense que es un circulito que gira en un eje vertical, en el eje de su plano, ¿no? y engendra al girar como un neumático o como un donut, como una rosquilla. ¿Cómo se calcula el volumen? Y dice Kepler lo siguiente: bueno, cortemos el donut por dos planos perpendiculares a la figura, este plano y este plano, de modo que esto aquí es un circulito y aquí un circulito, todos el mismo circulito, que es el circulito que girando engendra el donut, ¿no? Bueno, esto no es un cilindro, pero si al cortarlo es muy chiquitito, casi es un cilindro. Si tomamos como altura, esta altura, este lado es más chiquito y este lado es más grande, pues tomamos la altura promedio. Y vamos a ver que cuando es suficientemente pequeñito, su volumen será parecido o muy parecido al de un cilindro, con la misma base, como tiene esto la misma base, y de altura a la altura media. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura, que es este pequeñito circulito en longitud que está señalada aquí en puntos, ¿no? Entonces, si sumamos todos esos pequeños volúmenes, al final tendremos el área de la base por la suma de todas las alturas. ¿Y cuál es la suma de todas las alturas? Pues exactamente la longitud de la circunferencia de centro cero y de radio exactamente el centro del círculo generador. Y así obtiene esencialmente, este es el volumen de este pequeño pedazo, y el volumen total es la suma de estos volúmenes, que es pi al cuadrado por la suma de todos estos t's, que es la longitud de la circunferencia, 2πb, si b es la distancia del centro del círculo que gira al centro donde gira. Y ese es el volumen correcto, esa es la fórmula correcta del volumen del toro. Con mecanismos de este tipo, con métodos de este tipo, Kepler logró calcular el volumen de más de 90 cuerpos de revolución, y los resultados son correctos. Los mecanismos son, como digo, discutibles por lo menos. Pero el popularizador de los métodos de los indivisibles fue un alumno de Galileo, Bonaventura Cavalieri, en un libro muy famoso que se llama Geometría de los indivisibles. Pero Cavalieri, al revés que Kepler, consideraba que los indivisibles no eran de la misma dimensión que la magnitud que queríamos calcular. En el caso de Kepler, los indivisibles de volúmenes eran volúmenes chiquititos, los indivisibles de áreas eran áreas chiquititas. En el caso de Cavalieri, los indivisibles estaban formados por una dimensión menor, de modo que los indivisibles de las superficies estaban consideradas como la agrupación de infinitos indivisibles que son áreas, son secciones de la superficie paralelas a un determinado plano. Las áreas están formadas por la unión de infinitas rectas, que son los indivisibles paralelos a una determinada recta, etc., ¿no? Entonces, lo que hacía Cavalieri es, para comparar dos figuras, normalmente una de ellas de volumen conocido, por ejemplo, y otra de volumen desconocido, pues establecía una relación entre los indivisibles de una y los indivisibles de otra. Si la relación era constante, si a cada indivisible de una le hacíamos corresponder un indivisible de la otra, de modo que siempre estuviera una relación constante, por ejemplo, el área de esta fuera 2 veces el área de esta, de los indivisibles asociados, finalmente al sumar todos los indivisibles, tendríamos que el volumen de esta era 2 veces el volumen de la otra. Como uno de los volúmenes era conocido, pues eso permitía calcular el volumen de la otra. Eso es lo que se traduce actualmente, y ya lo anunció Cavalieri, en lo que se llama el principio de Cavalieri, que actualmente se demuestra, digamos que es una consecuencia de lo que los matemáticos llamamos el teorema de Fubini, la integración reiterada. Dice, si dos sólidos tienen la misma altura y las secciones por planos paralelos a las bases en la misma distancia de ellas tienen áreas en una razón dada, entonces los volúmenes de los sólidos están en la misma razón. Y un ejemplo de lo que quiero decir es, un ejemplo muy sencillo, imaginemos que tenemos un cono
y una pirámide, un cono recto cuya base tiene radio R y una pirámide cuya base es un cuadrado de lado 1. Si suponemos que conocemos el volumen de la pirámide, que es un tercio del área de la base, un tercio, y queremos conocer el volumen del cono. Los dos tienen la misma altura. Si damos secciones, como aparecen por aquí, secciones por un plano paralelo a la base, tenemos aquí un circulito y aquí un cuadrado. Simplemente por semejanza de los triángulos que aparecen aquí, el radio de este circulito de aquí es Rx partido por H, luego el área de este círculo, que es pi por el radio al cuadrado, es pi por el radio al cuadrado, que es esto. El área de este cuadradito, también por semejanza de triángulos, el lado de este cuadrado es x partido por h, luego el área de este cuadrado es el lado al cuadrado. De modo que el área de la sección c de x está en relación con el área de la sección en la pirámide de esta forma. El área de la sección a la altura x es pi r cuadrado por el área en la pirámide a la misma altura. Entonces, la suma de estos indivisibles, estos son los indivisibles para Cavalieri que forman el cono, nos dará el volumen del cono. Y la suma de estos indivisibles nos dará el volumen de la pirámide. Con lo cual, el volumen del cono es pi r cuadrado por la suma de estos indivisibles, que es el volumen de la pirámide. Y así se obtiene el volumen del cono. Digo que esto es un ejemplo porque todo el mundo sabía el volumen del cono y eso lo sabían ya los griegos, ¿no? De esta manera, Cavalieri consigue calcular el volumen y el área de muchas regiones y aunque evidentemente el tipo de razonamientos que utilizaba, él mismo era consciente de que no era en absoluto correcto y que podían producirse contradicciones. Y aquí tenemos algunos contraejemplos. Por ejemplo, supongamos dos figuras, dos círculos concéntricos del mismo centro y uno de radio OK pequeña, la mitad que el radio del grande, que es OK grande. De modo que el radio del grande es 2 veces el radio pequeño. Y establezcamos una correspondencia entre los indivisibles de uno y otro, asignando a cada radio del grande pues el correspondiente radio chico. Así tenemos una correspondencia biyectiva entre los indivisibles. De modo que el indivisible del mayor, cada indivisible del mayor es exactamente 2 veces el indivisible del menor. Si sumamos todos los indivisibles, según Cavalieri, la suma de los indivisibles del mayor daría el área del círculo mayor y la suma de los indivisibles del menor, que daría el área del círculo menor, el círculo mayor sería 2 veces el área del círculo menor, porque los indivisibles están en relación de 1 a 2. Sin embargo, eso es mentira. Todo el mundo sabe, y Cavalieri también, que el área de un círculo es proporcional al cuadrado del radio, de modo que el círculo mayor tiene 4 veces el área del círculo menor. También es igual de claro este otro ejemplo. Supongamos que tenemos dos triángulos desiguales con un lado común. El A y B son triángulos de áreas desiguales. Juntémoslos por ese lado común y tracemos como indivisibles pues estos segmentos paralelos a este lado común. A cada indivisible del A le hacemos corresponder este indivisible de B, el obtenido simplemente trasladándolo paralelo hasta que demos ahí. Eso es una correspondencia biyectiva. A cada indivisible del triángulo pequeño le hacemos corresponder uno y solo un indivisible del triángulo grande de la misma longitud. Por tanto, la suma de los indivisibles del triángulo pequeño tiene que ser igual a la suma de los indivisibles del triángulo grande y por tanto el área de A tiene que ser igual al área de B. Obviamente estamos en contradicción con lo que habíamos supuesto al principio. De modo que los argumentos con los indivisibles pueden producir contradicción. No es algo que nosotros diríamos riguroso, pero Cavalieri nos inmuta, porque al fin y al cabo, como él mismo dijo, el rigor es cosa de los filósofos, no de los matemáticos. Algo que nosotros no diríamos, pero en la época del siglo XVII, efectivamente, los matemáticos querían sacar resultados, querían resolver problemas, y por tanto el rigor lo dejaban un poco para los demás. Bien, poco a poco en esta historia los indivisibles se van aritmetizando. Quiero decir que poco a poco los indivisibles se sustituyen los imprecisos métodos geométricos para calcular áreas y volúmenes por métodos aritméticos para sumar una cantidad infinita de cositas chiquititas. Junto con la aparición del método simbólicos, porque claro, el problema que se agrava si tenemos en cuenta que todos estos argumentos que estamos diciendo se basaban sin tener un lenguaje simbólico adecuado como el que tenemos ahora. No hay signos para suma, ni producto, ni resta, se escribía todo en lenguaje retórico, con palabras, y eso hace mucho más valioso todavía entender las aportaciones de los matemáticos de la antigüedad. Poco a poco, en esta misma época, se van desarrollando el simbolismo actual que tenemos, se introducen los símbolos actuales, se introduce la notación de la X, la Y, Z para incógnitas y las primera letra del alfabeto para constantes, etc. Se empieza a desarrollar
la geometría analítica, por obra de Descartes y de Pascal y de Fermat, es decir, aplicar los métodos algebraicos para resolver problemas geométricos utilizando ya coordenadas, algo que ya había, uno de los iniciadores había sido Oresme, como habíamos dicho. Y finalmente este proceso culmina en la obra del matemático británico Wallis, quien su Arithmetica Infinitorum abandona el marco geométrico y ya utiliza los infinitésimos asignándoles valores numéricos y calculándolos formalmente con ellos como si fueran números. Bueno, los infinitésimos, los indivisibles. He dicho una palabra todavía prohibida, porque todavía no estamos diciendo lo que son infinitésimos. Esas cosas, el análogo a los indivisibles geométricos cuando se simpatizan, se llaman infinitesimos. ¿Y qué es un infinitésimo? Pues un ente la mar de curioso. Es no nulo, en valor absoluto es menor que cualquier cantidad finita, cualquier número real o cualquier cantidad finita positiva. Ninguno de sus múltiplos llega a ser conmensurable, nunca llega a ser una cantidad finita, pero una cantidad infinita de ellos sí que puede producir un efecto de magnitud finita. Algo realmente poco comprensible, pero que funciona. Se admite que estos infinitésimos verifican las reglas formales del cálculo y al incluirlos en expresiones formales que dan las curvas y las superficies, uno lo manipula formalmente y finalmente, como son pequeñitos, los hace desaparecer y salen resultados que funcionan. ¿Qué es lo que hay detrás? No se sabe muy bien, pero funcionan. Realmente ese tipo de argumentos ya empiezan a lo largo del siglo XVII a funcionar, incluso antes, pero están utilizados de manera totalmente independiente y para resolver problemas concretos ad hoc. Es en manos de estas dos personas que aparecen aquí, en manos de Isaac Newton y de Gottfried Leibniz, cuando estos métodos se sistematizan y se convierten en la herramienta más poderosa que ha descubierto el hombre para desarrollar el programa de Galileo de matematizar la naturaleza, el cálculo o el cálculo diferencial. Newton y Leibniz crean realmente un método muy general y crean métodos algorítmicos para utilizar y calcular con magnitudes infinitesimales. Sus ideas y sus métodos no son distintos a sus ancestros. Lo que sucede es que los utilizan sistemáticamente y proporcionan reglas generales de cálculo de esos elementos infinitesimales y reglas para su manejo y para su aplicación. Además, Newton, con su formulación física, utiliza esos métodos precisamente para, utilizando a su vez un descubrimiento de la física, especialmente de la mecánica, de la dinámica, en términos casi como los elementos de Euclides, dando unos axiomas para la dinámica, las famosas leyes del movimiento de Newton. Con ayuda de estas herramientas matemáticas permite estudiar todos los movimientos y permite describir todos los movimientos, de modo que desde la caída de una hoja hasta el movimiento de los planetas o el movimiento de la Luna. Newton logra deducir de sus leyes las leyes de Kepler, que habían sido un método puramente empírico. Newton las deduce, las dos que son correctas. La tercera ley de Kepler es inexacta, es incorrecta. En fin, que el cálculo se convierte en una herramienta básica para el desarrollo posterior de las matemáticas en los siglos, incluso ahora mismo se sigue utilizando como herramienta básica para aplicarlo fuera de las matemáticas y también para aplicarlo, por supuesto, dentro de las matemáticas. ¿Y qué es, solo un poco por encima, el tipo de argumentos que utilizan Newton y que utilizan Leibniz? Bien, por ejemplo, para el cálculo del área bajo esa curva que está ahí pintada, Newton lo que hace primero es calcular la velocidad de cambio de ese área. Y hace razonamientos puramente de indivisibles. Es decir, lo que tiene que calcular es el área hasta aquí, este área, y el área hasta aquí, y cómo cambia. Es decir, si cogemos el área hasta aquí, le restamos el área hasta aquí, y dividimos por la variación de la variable, pues tenemos la velocidad de cambio, ¿no? Ahora, eso que hay ahí es exactamente el área de este triángulo que no está aquí rayado, de este rectángulo que no está aquí rayado. Bueno, esto aquí arriba tiene una curva. Pero cuando O es muy chiquitito, cuando este es muy chiquitito, prácticamente se confunde la altura de este rectángulo con la ordenada, con el I de X que está aquí. Y eso es lo que dice Newton. Es que esencialmente esa velocidad de cambio, que la escribe así, es exactamente el área de por encima. Este resultado no es nuevo, en muchos casos concretos se conocía, esencialmente cuando esto era la velocidad descrita por un móvil y la X era el tiempo, al variar con el tiempo, el área debajo de esa curva de velocidades se conocía desde Galileo y de hecho utilizando los mismos argumentos de Oresme que hemos dicho, que era exactamente el espacio recorrido. Pero para casos concretos se conocía, para algunos casos concretos utilizados por Fermat para el cálculo de áreas bajo una parábola, para x elevado a 3 o algo así, también se conocían estos argumentos. Lo que hace Newton es establecerlo de manera general. Y aquí viene la idea genial. Una vez calculada la velocidad de cambio, pues le da la vuelta. Si uno tiene
una lista de velocidades de cambio, de lo que llama Newton la derivada, bueno, le llama fluxiones. Es decir, si tiene una lista de cosas de estas, pues entonces, dando la vuelta al revés, tenemos una lista de áreas. Y lo que hace Newton es desarrollar un método sistemático para el cálculo de estas derivadas. Y de ese desarrollo del cálculo sistemático de derivadas, que le permite inmediatamente calcular las áreas por antiderivación, lo que se llama la regla de Barrow, lo que durante siglo y medio fue la manera estándar de calcular áreas, es calcular la primitiva, diríamos ahora, de la función que queremos calcular su área, pues lo que hace Newton es desarrollar una enorme tabla de derivadas, y para eso es lo que utilizan los infinitésimos, para calcular las derivadas. Evidentemente, este tipo de cálculos tiene una formulación, que lo hace al principio Newton, una formulación difícil de justificar desde el punto de vista riguroso, porque al fin y al cabo se divide por algo que no es cero y finalmente hay que hacer eso cero. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, Newton, consciente de esas dificultades, cambió su orientación y se dio cuenta de que, bueno, que realmente a lo mejor no hacía falta utilizar realmente ese cociente, hacer cero y después, primero que no fuera cero y después hacerlo cero, sino que lo que podíamos hacer es lo siguiente: considerar las variables, el conjunto de la curva, la superficie que queríamos estudiar, como engendrada por un movimiento continuo de rectas o de planos. Por ejemplo, en el caso de la curva, esta curva que está aquí pintada, pues se puede entender como una recta perpendicular al eje X que se mueve a una cierta velocidad, X', y otra recta perpendicular al eje Y que se mueve también a una cierta velocidad, y donde se crucen van formando los puntos de la curva que tenemos aquí. De modo que cada punto de la curva es función del tiempo, porque en último término es un movimiento, interpreta físicamente las curvas y las superficies, como algo engendrado mecánicamente por un movimiento a lo largo del tiempo. Entonces, por la regla, esto es la velocidad a la que se mueve el movimiento paralelo al eje Y, por decirlo así, y esta es la velocidad con la que se mueve la recta que se mueve en la dirección paralela al eje X, ¿no? Entonces, esto tendrá una velocidad, X punto, Y punto, y por la regla del paralelogramo, la tangente a esta curva es exactamente la pendiente, es exactamente esto partido por esto. Simplemente la tangente a este ángulo es este lado partido por este lado. ¿De acuerdo? Y entonces, esto es lo que tiene que calcular. Esta es la velocidad de cambio de la ordenada ahí en función de la X. Y esto no importa mucho cómo se calcula ni prima y X'. Lo que da Newton es una serie de métodos, de mecanismos puramente formales que permite calcular esto, simplemente utilizando infinitésimos, eso sí. A las cantidades X e Y que engendran la curva, Newton las llamó fluentes, porque fluyen con el tiempo. Y a sus velocidades les llamó fluxiones. Y por eso esto que nosotros llamamos cálculo diferencial, para Newton era cálculo fluxional. De modo que en Gran Bretaña, durante el siglo y pico, el cálculo diferencial era el cálculo de fluxiones, porque venían en la notación, era esta notación de Newton. A su vez, las fluxiones pueden considerarse fluentes, etcétera, etcétera. Y Newton plantea el problema general. Dada una relación entre cantidades variables, encontrar la correspondiente variación entre sus fluxiones. Y recíprocamente, dada una relación entre las fluxiones, conociendo la velocidad de cambio, encontrar en tiempo finito cómo varían las cantidades. Eso es lo que, esencialmente, eso comprende cualquier ecuación diferencial, cualquier ecuación integral, etc. Y Newton da mecanismos y técnicas, algoritmos, diríamos ahora, para resolver gran parte de esas ecuaciones. Descubre el método del cambio de variables y un montón de cosas, basándose en manipulaciones formales con los infinitesimos. El otro creador del cálculo diferencial, que es el filósofo Leibniz, tiene una trayectoria vital muy diferente a la de Newton. Es un hombre muy educado, es un hombre que tiene una formación lógica y filosófica, también es diplomático de profesión, y entonces está muy preocupado por muchas cosas, con aportaciones importantes a ingeniería y a filosofía. Es el inventor y creador de una de las primeras máquinas de cálculo, y él dedicó gran parte de su tiempo a la búsqueda de un lenguaje simbólico que permitiera expresar las leyes de la lógica desde el punto de vista simbólico. Se pueden decir que es el primer lógico simbólico de la historia, pero él no se preocupó demasiado por justificar lo de los infinitésimos. Para Leibniz, realmente todo el cálculo diferencial, este cálculo indivisible, se basaba esencialmente en estudiar la diferencia de variables a lo largo que se movían independientemente una de la otra. Para Leibniz, las curvas están formadas por infinitos segmentos de rectas. Eso lo dice él como consecuencia de su amistad con los Bernoulli, y cada uno de esos segmentos coincide en cada punto con un pedazo de la tangente a ese punto. Entonces,
lo que Leibniz estudia es las diferencias de variables y de ordenadas, las diferencias sucesivas, como si fuera una sucesión, de esos elementos pequeños, infinitesimales, que les llama él. Por eso su cálculo se llama cálculo diferencial. Y entonces establece una serie de reglas, porque Leibniz lo que dice no se preocupa si existen o no existen, lo que dicen es que si algo los podemos formalizar y establecer una serie de reglas bien claras y determinadas, y esas reglas no son contradictorias, pues formalmente podemos manejarlos y los resultados que obtengamos serán correctos. Entonces, Leibniz establece que, bueno, que a su vez las diferenciales de una variable forman una sucesión de diferenciales, que a su vez tienen diferenciales, que son las diferenciales segundas. Establece que las diferenciales segundas son despreciables frente a las diferenciales primeras, que las potencias de diferenciales primeras son despreciables frente a las diferenciales ordinarias. Es decir, cuando una cosa es muy pequeñita, su potencia es mucho más pequeñita. Eso es un poco lo que se basa Leibniz. Y entonces establece, por tanto, una jerarquía de cantidades infinitesimales, pero con ese argumento, esas pequeñas reglas de uso, es capaz de desarrollar todo el cálculo diferencial de una suma, de un producto, etc. Por ejemplo, el argumento el mecanismo de Leibniz permite obtener sobre todo una gran facilidad de manejo simbólico. Él era un gran simbolista y por tanto es el que realmente su simbología es la que ha llegado a nosotros y no la de Newton. Por ejemplo, este es un dibujo típico de Leibniz. Aquí tenemos una curva y, bueno, en un punto cualquiera, las variaciones infinitesimales de la ordenada es de x, la variación infinitesimal de la ordenada es de y. Esto es lo que se llama el triángulo diferencial, pero por semejanza de triángulos, ese triángulo es semejante a este triángulo, que es un triángulo finito, donde esto es la subtangente y esto es la ordenada. De modo que este cociente de cantidades infinitesimales es una cantidad finita, no se meten límites ni en infinitesimos ni nada. Por supuesto que los infinitesimos estaba en la propia concepción de la curva como suma de pequeños segmentos infinitesimales. Pero esta misma fórmula hace que, por ejemplo, la longitud de la curva, que es un segmento, pues de este triángulo infinitesimal aparece como por el teorema de Pitágoras así, luego aparece esto, y la suma de todos estos segmentos infinitesimales es la longitud de la curva. Una fórmula totalmente correcta y que también había decidido Newton, pero por mecanismos muchísimo más complicados. Digamos que los dos sistemas producen esencialmente los mismos resultados. Newton es más fácilmente justificable porque utiliza esencialmente solamente la derivada como noción básica de su cálculo, mientras que Leibniz necesita toda una jerarquía de infinitesimales. Para Newton la integral es simplemente el buscar un fluente conocido de la fluxión. Para Leibniz es una suma de infinitésimos. Finalmente los dos lo calculan de la misma manera, por antiderivación, porque es como lo calculaban, pero los resultados son esencialmente los mismos. Lo que sucede es que en esa época la propia idea de la demostración matemática no es la que tenemos ahora. La demostración matemática, más que algo irrefutable, es esencialmente una predicción con alta dosis de fiabilidad, que está corroborada con la comprobación de una serie de casos concretos y combinada pues también con el uso constante de ejemplos numéricos concretos. Y eso hace que, bueno, que los matemáticos a veces no estén muy seguros de si lo que dicen, es decir, a uno no le convenza bien lo que dice el otro y se enzarzan muchas veces en polémicas sobre si los argumentos de uno son correctos o no. La utilización incontrolada de estos infinitésimos tan difíciles de justificar, pero que funcionaban, pero que en último término nadie sabe por qué funcionaban. Y los automatismos formales, como la utilización de la regla de Barrow de manera sistemática para cálculo de áreas, constantemente producen paradojas y contradicciones, a veces resultados correctos, pero a veces resultados contradictorios, y una creciente sensación de inseguridad entre la comunidad matemática. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Johann Bernoulli sostenía que los logaritmos de los números negativos eran igual que los logaritmos de los números positivos. Por supuesto que los matemáticos asumían que una vez calculado la función logaritmo, pues tenía sentido para otras entidades, para positivos, para negativos, para imaginarios, etc. Y se basaba en ese tipo de argumentos, puesto que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, pues teníamos esa expresión. Por contra, Leibniz sostenía que los logaritmos de los números negativos eran números siempre imaginarios, y una serie de argumentos con series formales. El problema lo resolvió Euler en un famoso artículo, en donde en el comienzo del artículo manifestaba lo siguiente, dice: para que pueda verse lo difícil que es descubrir la verdad y defenderse contra la inconsistencia,
incluso cuando dos grandes hombres abordan el problema. Obviamente se refería a Bernoulli y a Leibniz, que tenían opiniones contradictorias, y él resuelve el problema con las llamadas fórmulas de Euler. En fin, por ejemplo, los problemas de antiderivación, conocido por Euler el logaritmo de -1, que correctamente es lo que está ahí puesto, pues entonces, como una primitiva de la función 1 partido por x, el logaritmo neperiano, la utilización formal del cálculo del área por antiderivación nos daba esto. Y la pregunta es, ¿cómo se explica que la suma de infinitésimos reales, los infinitésimos estos, pueda dar infinitos números complejos, todos ellos imaginarios? D'Alembert pone otro ejemplo, el cálculo formal de la primitiva de 1 partido por x cuadrado, esta es la función cuya derivada es 1 partido por x, el cálculo formal nos dice que esto es -2. ¿Cómo se explica que la suma de infinitésimos positivos y reales de una cantidad negativa? Este tipo de cosas hace que efectivamente cada vez el problema del manejo de los infinitésimos demande una búsqueda de un método más riguroso, porque muchas veces se plantearon críticas al uso de los infinitésimos. El primero consciente de esta dificultad es el propio Newton, pero quizá la primera crítica más acerba al uso de los infinitésimos es la del obispo Berkeley, que se llama El Analista, publicada en 1734, y se dice contra un matemático infiel, es el subtítulo de la crítica de Berkeley. Y bueno, Berkeley dice que los matemáticos utilizan cosas que ni entienden ni comprenden, que funciona. Él no discute que los métodos, los resultados sean correctos, pero lo que dice es que utilizan cosas que no entienden y que no comprenden. Lo que quería decir Berkeley es por qué se habían metido con los misterios de la Sagrada Religión, los misterios y de los dogmas de la religión. Había cosas que no se entendía, hasta los matemáticos, que aparentemente eran las personas más serias del mundo, estaban utilizando también métodos tan misteriosos por lo menos como la Santísima Trinidad. Y entonces esa es la razón de por qué hace ese. Y hace un análisis realmente muy exacto, una crítica muy exacta del método de los infinitésimos, y reconoce que tienen éxito y atribuye el éxito a una especie de compensación de errores. Esta explicación del éxito de los infinitésimos se iba a repetir. Todos los grandes matemáticos, cada vez que se planteaba un problema de por qué los infinitésimos funcionaban, o intentar rigorizar el uso de los infinitésimos, se llegaba a que, bueno, al final teníamos suerte, había una compensación de errores y las cosas funcionaban bien. Evidentemente eso no podía satisfacer a la comunidad matemática, sobre todo cuando iba creciendo cada vez más su actividad, y eso demandaba una revisión crítica profunda del rigor matemático, y uno de los primeros que se dedican a eso es el profesor de la Escuela Politécnica francesa, Agustín Louis Cauchy, que en su curso de análisis edifica todo el edificio matemático a partir de la noción de límite, parecida a la que tomamos ahora, y Cauchy quita el problema de un plumazo. Define un infinitésimo no como una cantidad constante más pequeña de cualquier otra cantidad positiva, sino como una variable que tiene límite cero. Cuando el infinitésimo deja de ser un ente constante y se convierte en una cantidad variable, desaparecen todos los problemas. Todos los problemas de los infinitésimos desaparecen. Entonces, Cauchy construye todo el edificio del cálculo de manera rigurosa a partir del límite, y el proceso de rigorización del cálculo va a continuar a lo largo del siglo XIX y va a finalizar con la escuela de Karl Weierstrass, que al final del siglo XIX establece la definición precisa del límite en los términos que hoy conocemos, de epsilon delta, y construye todo el cálculo en términos de las propiedades del sistema de números reales sin ninguna mención a los infinitésimos. Tengo que decir, si me permiten 5 minutos más, que a lo largo de este proceso la propia noción de rigor va cambiando. El consenso de lo que es un paso obvio, un paso trivial, pues va variando también a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el propio Cauchy enuncia como evidente el criterio de convergencia que lleva su nombre, el criterio de convergencia de Cauchy, cuando admitir ese criterio es exactamente uno de los dos mecanismos utilizados por los dos hombres que dieron por primera vez la construcción rigurosa de los números reales, en este caso Cantor, para construir los números reales. Los números reales es algo que funciona porque la construcción de Cantor se basa esencialmente en asumir que el principio que dio Cauchy como evidente era cierto. El hecho de que una función continua, que tomaba valores opuestos en los extremos de un intervalo, se anulara al menos una vez, eso era tomado como una verdad evidente por los matemáticos de gran parte del siglo XIX y anteriores, y de hecho era prácticamente equivalente a la continuidad. Sin embargo, el primero que intentó probarla, que fue el monje checo Bolzano, en un oscuro artículo publicado en 1817 que casi nadie conoció, no lo pudo demostrar. Para poder demostrarlo tuvo que asumir una propiedad,
y es la propiedad de que un conjunto no vacío de números reales acotados superiormente tiene supremo. Curiosamente, esa es la otra manera de construir de manera rigurosa el cuerpo de los números reales, utilizada por Dedekind en esta vez. En 1872 aparecen las dos construcciones rigurosas de los números reales, una debida a Cantor, utilizando como axioma el principio de Cauchy, y otra debida a Dedekind, utilizando como axioma precisamente el principio del máximo. Los números reales son unos entes que aparecen para completar los números racionales, que tienen esa propiedad, y así se construyen los números reales. También durante este tiempo continúa vigente la noción de demostración del siglo XVIII. Por ejemplo, Cauchy enuncia y demuestra que la suma de una serie convergente puntual de funciones continuas es una función continua. Cuando el joven Abel encuentra en 1826 un contraejemplo, no dice que Cauchy, hay que ver, ha hecho una demostración falsa, que tremendo y tal. Lo que dice simplemente dice, el resultado del señor Cauchy parece que admite alguna excepción. No dice que sea falso y tal. Bueno, es que no estaba demasiado preciso. Como ven, es lo que he dicho antes. Las demostraciones es algo altamente probable, pero digamos que, bueno, puede haber excepciones. Por ejemplo, cuando Lorenz Barr comenta a su amigo y compañero del grupo Bourbaki él estaba estudiando en la escuela italiana de los geómetras sintéticos del último tercio del siglo XIX, dice, para ellos resulta un complemento interesantísimo proponer a continuación de un teorema un contraejemplo al mismo. Y ponen teorema, en una curva pasa no sé qué, no sé cuántos, a continuación ponen contraejemplo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no se toman en serio? No, que el teorema es casi siempre verdad, pero que a veces si uno le busca las cosquillas le puede salir una cosa que no es esencialmente verdad. Esa noción, ese concepto de rigor, todavía, como lo conocemos actualmente, todavía no queda claramente especificado y provocó a lo largo del XIX un proceso continuado para la búsqueda de una fundamentación rigurosa del análisis y en general de todas las matemáticas. No sé, voy a ir un poquito deprisa porque no sé si me permitirán. A lo largo del XIX va surgiendo lo que nosotros los matemáticos conocemos como la estructura. Es decir, a lo largo de ir estudiando distintas cosas, los matemáticos se van dando cuenta de que en parcelas diferentes de las matemáticas, las técnicas y los mecanismos que valían en una parcela, resulta que también son útiles y además producen resultados muy interesantes en otra parcela. Poco a poco los matemáticos se van convenciendo de que lo importante no es la naturaleza de los objetos estudiados, números, funciones, figuras geométricas, sino las relaciones entre ellos. Y al establecer que los objetos de naturaleza muy diversa, cualquiera que sean, pero que tengan relaciones comunes, tienen algunas propiedades comunes también muy importantes, va surgiendo lo que se llama la noción de estructura. Primero las estructuras algebraicas, de grupo, anillo, cuerpo, después las estructuras topológicas, etcétera, que permiten una gran economía de medios para estudiar distintos problemas. Por otro lado, la sensación de inseguridad y la imposibilidad de abarcar la enorme cantidad de conocimientos que cada vez hacía falta, porque la creación de nuevos conocimientos en matemáticas va creciendo de manera exponencial, hace que los matemáticos no se sientan muy seguros con lo que están trabajando y entonces empiezan a decir, bueno, voy a poner claramente mis límites, voy a ponerme mi marco donde yo estoy trabajando para que esté seguro de que si no me salgo de ahí no va a llegar a contradicción. Y así vuelven de nuevo al viejo método que habían descubierto los griegos, el método axiomático deductivo para construir la geometría euclídea. Los matemáticos quieren entonces empezar a aplicarlo a todas las ramas de su saber. El método axiomático y la organización en términos de estructuras pues permite dar una sensación de seguridad importante y esencialmente es lo que se sigue ahora actualmente. Pero en cuanto a la fundamentación última de las matemáticas, es decir, dónde construir las matemáticas, cuál es la base sólida en la que construirla, se pensó durante algún tiempo que la teoría de conjuntos y la lógica servirían de base para esa construcción. Pero de nuevo empezaron a surgir una serie de paradojas, probablemente hayan oído hablar de la paradoja del barbero, la paradoja de Russell, la paradoja de Burali-Forti, etcétera, que hizo de nuevo que los matemáticos se sintieran inseguros con esa noción de conjunto tan general que producía contradicciones. Y entonces hicieron lo mismo. La mejor manera de evitar contradicciones es restringir la propia noción de conjunto y poner claramente qué queremos entender por conjunto. Como no sabemos exactamente lo que es un conjunto, lo que damos son las reglas del manejo de lo que nosotros vamos a llamar conjuntos, es decir, axiomatizar la noción de conjuntos. Y así surgen axiomáticas de la teoría de conjuntos que dentro de esas axiomáticas pues permiten desarrollar distintas partes de las matemáticas actuales sin problemas. Lo que sucede es que hay una serie de dificultades. La axiomática de una teoría de conjuntos, por ejemplo la de Zermelo-Frenkel, que es de las que habitualmente se utilizan, pues primero presupone una lógica subyacente que no está construida. Después presupone un axioma de existencia de conjuntos infinitos. Y sobre todo, lo que no proporciona es
si lo que vamos a sacar de allí a consecuencia de esa axiomática es contradictorio o no, lo que se llama la consistencia del modelo. Eso no lo puede probar, o por lo menos no se puede probar. Uno puede poner una axiomática, pero no sabe si con esa axiomática al final vamos a llegar a probar una contradicción. Como agudamente señaló el matemático Henri Poincaré, dice, hemos puesto una cerca para proteger al rebaño de los lobos, pero no sabemos si hemos dejado algunos lobos dentro de la cerca. Hemos puesto los bordes pensando que ahí vamos a evitarnos contradicciones, pero no sabemos si dentro del modelo que hemos utilizado, de la axiomática que hemos construido, estamos seguros o no vamos a poder producir resultados contradictorios con esa misma axiomática. La situación es claramente insatisfactoria y eso hizo que el matemático al que he hecho referencia, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, David Hilbert, se planteara dar una demostración en el sentido riguroso del término, de la consistencia, o lo que es lo mismo, de la ausencia de contradicción de las matemáticas por métodos puramente finitistas. Y él dice en uno de sus famosos libros, dice, mis investigaciones acerca de los nuevos fundamentos de las matemáticas tienen como propósito eliminar de manera definitiva cualquier duda en relación con la confiabilidad de la inferencia matemática. Una solución completa a estas dificultades requiere una teoría cuyo objeto de estudio sea la demostración misma de las matemáticas. Y se pone a ello. Entonces, para intentar demostrar la no contradicción por métodos finitos de un sistema, lo primero que dice Hilbert dice, vamos a olvidarnos de la naturaleza de los objetos, vamos a hacer un listado de los signos de lo que queremos estudiar, el vocabulario, diríamos, en términos gramaticales. Vamos a utilizar estos signos y vamos a listar todos los que vamos a utilizar. Después vamos a dar las reglas de formación, de manera puramente explícita, la regla de formación para construir expresiones válidas dentro del sistema. Después vamos a dar la regla de transformación, que nos permita pasar de un enunciado válido en el sistema a otro enunciado válido, lo que habían hecho los griegos de manera incompleta con la axiomática de Euclides. Y finalmente vamos a seleccionar algunas expresiones válidas como punto de partida, tenemos que partir de algo. Algunas expresiones válidas las vamos a tomar como axiomas. De este modo, hay que desarrollar una teoría de propiedades puramente combinatoria de los signos del sistema, como en el ajedrez, cuando uno ve cómo están dispuestos los caballos, los alfiles, etcétera, pues se sabe que en 3 partidas mate. Quiere decir que uno sabe que puede construir un número finito de pasos y llegar a esa conclusión, porque necesariamente tiene que pasar eso. Pues eso es lo que quería Hilbert con cualquier sistema matemático. Crear una teoría de propiedades combinatorias finitas de los signos del sistema y construir entonces una demostración de la consistencia, de la ausencia de contradicción de un sistema sería probar que dentro de ese sistema no se puede establecer una expresión válida y al mismo tiempo su contrario. Esa teoría de la demostración la llamó Hilbert metamatemática y, bueno, de alguna manera parecía que podía tener éxito su programa. Hacia 1930 el programa de Hilbert había tenido algunos éxitos importantes. Por ejemplo, se había probado la consistencia absoluta de la aritmética de los números naturales con la adición solo, sin meter la multiplicación. Y Hilbert mismo había probado la consistencia relativa, es decir, si la aritmética era consistente, repito, quiere decir sin contradicción, la geometría euclídea también es consistente. Pero este aquí que en 1930 se acaba el sueño. Este señor, un joven profesor de la Universidad de Viena, escribe un artículo que dice se llama sobre proposiciones formalmente indecidibles de principio de matemática y sistemas afines, donde demuestra de manera absolutamente incontestable que todo sistema formal en el sentido de Hilbert, en el sentido ese que hemos dicho, consistente, es decir, sin contradicción, suponemos que es sin contradicción y contiene la aritmética, necesariamente es incompleto. Es decir, hay afirmaciones válidas en el sistema que nunca se pueden demostrar en el sistema. Primer teorema de incompletitud. Y el segundo es mucho más terrible, porque uno de esos enunciados que nunca se puede demostrar en el sistema es precisamente el enunciado que dice este sistema es consistente, este sistema no tiene contradicción. Eso no se puede demostrar. De modo que ningún sistema formal axiomático en el sentido de Hilbert puede mostrarse a sí mismo su consistencia, puede probarse que efectivamente no tiene contradicción. Y eso acaba con el sueño de Hilbert y con la posibilidad de que los matemáticos podamos tener realmente una demostración absolutamente incontestable de la consistencia del sistema. No se puede probar en ningún sistema formal. Eso no quiere decir que las matemáticas no sean algo más que el sistema deductivo, pero eso es otra historia. Digamos que las implicaciones del teorema de Gödel para lo que significa la mente, lo que significa la deducción lógica, etcétera, pues son muy complejas y, bueno, me atrevería a recomendarles el libro The Shadow of the Minds de Roger Penrose, donde dedica muchas páginas, cerca de 800 páginas, a estudiar la relación del teorema de Gödel con el hecho de si la mente humana es o no
computable, es decir, es o no imitable por un ordenador suficientemente desarrollado. Bien, para terminar, digamos que tenemos otro problema con los matemáticos. Hasta hace 200 años prácticamente todos los matemáticos importantes sabían, conocían y eran perfectamente conscientes de lo más importante de su actividad. Pero ahora es imposible. En 1976, que es cuando publicó Ulam su autobiografía, él hizo una estimación no al albur, sino yendo a las bases de datos de información de los matemáticos, y estimó en alrededor de 200.000 nuevos teoremas cada año los que se publican en matemáticas. Es absolutamente imposible que una persona pueda conocer totalmente todos los resultados producidos a la vez en todas las matemáticas. Uno tiene que limitarse a un área muy reducida para estar exactamente al día y tener una vaga idea de por dónde van las matemáticas en general. Es prácticamente imposible mantenerse al tanto, como dice Ulam, ni siquiera de los resultados más destacados y apasionantes. Difícilmente un investigador domina las técnicas y conoce los trabajos más recientes de más de 2 o 3 áreas de investigación, y eso es mucho. Pero además es imposible para un matemático comprobar todos y cada uno de los pasos previos de una demostración. En el caso del teorema de Pitágoras eran muy claros los pasos previos en los que nos basábamos, pero hay teoremas, por ejemplo, el teorema de clasificación de grupos simples, que se terminó en 1985, pues es un compendio de algo así de 15.000 páginas y unos 500 artículos con más de 150 autores. Unos se apoyan en los otros. ¿Ha habido alguien que se le haya escapado un detalle? Quizá. No se puede asegurar rotundamente que cada uno de los autores haya repasado de manera explícita todos y cada uno de los pasos en que se ha basado los autores precedentes. Hay otros teoremas que sí son claramente demostraciones, como el propio teorema de Gödel, ¿no? Eso quiere decir que la noción actual de demostración correcta en matemáticas tiene una dimensión colectiva y depende del consenso de los cualificados. Como dicen Davis y Hertz, los matemáticos de todos los campos se apoyan unos en el trabajo de otros. La confianza mutua que les permite hacerlo reside en el sistema social de que forman parte. No se limitan a utilizar resultados que sean capaces de demostrar por sí mismos a partir de primeros principios. Cuando un teorema ha sido publicado en una revista seria, cuando el nombre del autor es conocido, cuando el teorema ha sido citado y utilizado por otros matemáticos, se considera que el teorema está debidamente establecido. Muchas gracias por su atención. Perdonen que me haya extendido un poco, pero ahora si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o comentario, con mucho gusto, si está en mi mano y puedo, se la contestaré. Sí, dígame. Según el segundo teorema de Gödel, es indecible la consistencia del propio sistema. No se puede mostrar dentro del... Es una de las proposiciones indecidibles, sí. Entonces, Hilbert, ¿cómo demostró que la simétrica elemental lo es? No lo demostró. Es decir, vamos a ver, lo que probó Hilbert es la consistencia absoluta de toda la aritmética. El teorema de Gödel dice cualquier sistema consistente que contenga a la aritmética, a toda la aritmética, no solamente con la adición, sino también con la multiplicación. Un discípulo de Hilbert lo que probó es que la aritmética solamente con la adición era absolutamente consistente, pero no pudo probarlo, y no lo puede probar en virtud del teorema de Gödel, la aritmética con la multiplicación. Una de las asunciones del teorema de Gödel es que el sistema formal que está estudiando, al cual se aplica su teorema, tiene que ser consistente, por un lado, y lo suficientemente potente como para contener a la aritmética. Si tiene que ser más grande que la aritmética. ¿Sí? Lo que viene a comentar aquí es que estamos en una crisis importante del concepto de consistencia. No, el concepto de consistencia... La cuestión está basada en el consenso de especialistas. Bueno, eso es... ¿Cómo es posible que partiendo de unos principios irrefutables y aplicando los principios de la lógica, sin fisuras en el razonamiento, sin fisuras, o sea, con la aplicabilidad, pueda haber resultados que no sean consistentes, no sean ciertos? ¿Cómo es posible? Esencialmente, no he dicho que no sean ciertos. Estamos juntando dos cosas. Uno es el teorema de Gödel, que muestra de manera irrefutable, porque el teorema de Gödel sí que se puede comprobar. Cualquier resultado, en principio, si uno parece claro, y todos los matemáticos estarían de acuerdo,
que si un resultado se traduce a lógica de primer orden, a los símbolos básicos del sistema en el sentido de Hilbert, pues la lógica de primer orden es irrefutable ver si efectivamente eso es correcto o no. El problema es que eso es imposible de hacer, porque en lógica de primer orden cualquier resultado medianamente complicado lleva páginas y páginas y no es nada probable que uno no se equivoque al hacer esa traducción. Pero en principio hay resultados que todo el mundo, es decir, son suficientemente cortos para que cualquier matemático, independientemente de los demás, lo lea y se convenza de que es verdad. Lo que yo me estoy refiriendo es que existen otros resultados mucho más complejos, en los que esencialmente su corrección implica pues una dimensión social. Me he referido al teorema de la clasificación de los grupos finitos porque es el paradigma de lo que quiero decir. Es un teorema enorme. Y hay otros teoremas enormes. Hay casos enteros de matemáticas donde, digamos, la complejidad del resultado es muy grande. Pero si se refiere, por ejemplo, a teoremas como el teorema de Fermat, eso es una parte amplia y reducida. De hecho, Wiles dedicó 8 años a intentar probar el teorema y cuando creyó que lo tenía probado y los puso, le encontraron un gazapo. Y tuvo que dedicarse otros 2 años y la colaboración entre las 2 personas importantes en el campo para intentar salvar el gazapo y lo salvó. Cuando eso estuvieron de acuerdo los mayores especialistas del área, 4 o 5 personas en el tema, y que efectivamente el resultado era correcto y aparece publicado, está publicado en Acta Matemática, yo no he leído la demostración. Y me fío porque la naturaleza, la calidad y la importancia de los 4 matemáticos que lo refrendan es suficiente para mí. Y en eso se basa la inmensa mayoría de los matemáticos, pero no solamente los matemáticos. Usted no sé si ha estado en Australia, yo no he estado, pero me creo que existe Australia. Quiero decir que no hace falta tocar para ver. Desde luego no he estado en Marte, pero digamos que las observaciones astronómicas son suficientemente fiables para tener una idea bastante clara de lo que es Marte. En matemáticas, me refiero un poco de manera, si me permite la analogía, solo es una analogía, ¿no? Lo que quiero decir es que hay resultados en matemáticas que son comprobables de manera individual por los expertos y otros que no, porque supone una cantidad de información previa tan grande que no sería incapaz de comprobar todos y cada uno de los detalles. Eso en cuanto a la imposibilidad material, no quiere decir que una imposibilidad real. ¿Se podría uno dedicar todos los años de su vida a comprobar si todos los detalles del teorema de clasificación de los grupos finitos es correcto o no? Probablemente lo sea, y alguien lo podría dejar, pero es que es inútil hacerlo. Eso es completamente distinto del teorema de Gödel de civilidad. Una cosa es la incapacidad y la inutilidad, sobre todo, de los matemáticos, que la comunidad matemática esté suficientemente establecida. Hay mecanismos de control en las matemáticas que son mucho más fiables que los mecanismos económicos. Es decir, las instituciones encargadas de dar el rating a un resultado matemático son fiables. No pasa como los Moody's y tal, que dicen que Madoff es AAA y después está... En matemáticas, hoy por hoy, todavía los mecanismos de control interno funcionan, a base de referees, de revistas, etcétera. Pero eso es distinto de la afirmación de Gödel. La afirmación de Gödel es que en cualquier sistema finito de axiomas suficientemente complejo, de un sistema formal de Hilbert, hay afirmaciones y Gödel pone una concreta, una afirmación que resulta que es verdad para el observador previo por la propia construcción, pero dentro del sistema no se puede probar si es verdad o si es mentira. Dentro del sistema. Es decir, uno tiene que salir fuera del sistema. Es cuando uno está viendo un mapa y en el mapa, si uno fuera un ser plano, no podía las líneas del mapa son fronteras, no se puede salir. En 3 dimensiones desde fuera, tú puedes salir si es verdad o no. El problema es que no se arregla diciendo, bueno, como desde fuera yo veo que eso es verdad, voy a añadir esto como axioma. Pero entonces hay otra proposición que tampoco se puede probar dentro del sistema. No sé si ha quedado claro la explicación del teorema, lo que dice el teorema de Gödel. Gödel era un platónico, no dice que las matemáticas, que no se pueden hacer más cosas de matemáticas con métodos puramente deductivos, al revés. Él está completamente convencido de que la actividad matemática es algo más que una lógica formal, que un desarrollo sistemático de una serie de axiomas. Lo que él llama intuición matemática, es algo más, pero es un proceso no controlable. Un proceso no controlable ni tampoco computable, es decir, que no se puede reducir a un cálculo matemático. Es decir, que no hay una máquina de hacer teoremas. Lo que es el teorema de Gödel es que no podemos pensar, y eso me hace ver que no me he referido a lo que la promesa que había hecho al principio, que no podemos esperar construir una máquina de Turing, es decir, una máquina que funcione exclusivamente por lógica, que nos dé en un listado exhaustivamente todos los teoremas de la aritmética. Eso no solamente no lo podemos esperar, sino que es falso. Yo puedo establecer un enunciado bien preciso, en términos del teorema de Gödel, que esa máquina sé que jamás lo va a poder enunciar y decir que es un teorema.
Pero no quiere decir que el teorema sea mentira, simplemente que dentro de ese sistema, en los límites que proporciona ese sistema, esa proposición no es probable, ni tampoco su contraria. De hecho, a nosotros nos puede parecer chocante, pero dentro de la propia axiomática de la teoría de conjuntos, el propio Gödel probó que hay un axioma muy famoso, el axioma de elección, que se llama en matemáticas, que dice esencialmente, de una colección infinita de zapatos, yo puedo sacar, si puedo construir un subconjunto formado todo por zapatos de la derecha, del pie derecho, más o menos, ¿no? Bueno, ese es un axioma que implícitamente venían utilizando los matemáticos, pero nunca lo habían explicitado como axioma. Cuando lo explicita Zermelo, para poder probar, por ejemplo, que dos cardinales son comprobables siempre, dos conjuntos tienen un cardinal comparable, pues resulta que entonces los matemáticos se dan cuenta que han estado utilizando ese axioma de manera implícita y las consecuencias del axioma son tremendas, porque hay cosas que son verdad con ese axioma y cosas que no son verdad con ese axioma, cosas importantes en matemáticas. De modo que de alguna manera se pensó, bueno, las cosas que necesiten este axioma, pues probablemente tienen una categoría de verdad inferior a las que no necesiten el axioma. Gödel probó que el axioma ese de elección, que no es uno de los axiomas habituales de la teoría de conjuntos, es consistente. Es decir, si uno coge la axiomática de la teoría de conjuntos, que no sabemos si es consistente o no, por el teorema de Gödel, pero le mete el axioma de elección, si la primera no tenía contradicción, el nuevo sistema tampoco tiene contradicción. Y unos años más tarde, Cohen, que un ganador de la especie de Nobel de la matemática, la medalla Fields, probó exactamente que si cogemos la axiomática de la teoría de conjuntos y le metemos como axioma la negación del axioma de elección, tenemos otro modelo también sin contradicción. De modo que uno puede elegir axiomáticas diferentes que producen resultados contradictorios, porque en uno el axioma de elección es teorema y el otro el axioma de elección es falso, y los dos sistemas son consistentes, no producen contradicción. Esto puede ser que les sea sorprendente, pero realmente en este mundo es el que tenemos que vivir los matemáticos. Tenemos que decir muy claramente, para evitarnos problemas, pues esencialmente en el marco en que nos movemos. En este contexto nosotros podemos afirmar esto, en otro contexto puede ser que no. Y por eso lo que decía Poincaré tenía mucha razón. En cualquier axiomática el lobo está metido, porque la consistencia no se puede probar. De modo que efectivamente dentro de las ovejas racionales hemos puesto una cerca para que no vengan lobos de fuera, pero el lobo lo hemos dejado dentro. En ningún sistema formal se puede probar su consistencia, de modo que tenemos que fiarnos. Es un poco como pasa todo en la vida, que de alguna manera hay indicios suficientes para probar que nuestra axiomática es consistente, pero no se puede probar. Pero partiendo de principios irrefutables y aplicando los principios de la lógica sin fisuras, se puede llegar a teoremas, digamos, falsos. Es que lo que usted me está diciendo no es cierto. No, vamos a ver. Dentro del sistema se pueden, si el sistema es consistente, pero usted tiene que probar si es consistente, porque usted no sabe si esos axiomas son consistentes o no. Tiene que probar previamente que no tienen contradicción. Si no puede probar la consistencia, y eso no se puede probar. ¿De acuerdo? Pero por supuesto, si el sistema es consistente, y utiliza uno reglas válidas de construcción del sistema, la matemática de Hilbert siempre llegará a resultados probables en el sistema, llegará a teoremas dentro del sistema. Pero al cambiar de sistema y de axiomática puede llegar a otros teoremas. Si el problema es consistente, nunca podrá pasar lo que usted dice. Nunca podrá probar un teorema y su contrario, que es lo que decía Hilbert, que sería una teoría contradictoria. Pero desgraciadamente lo que no podemos probar, gracias a Gödel, es la consistencia de un sistema. No podemos estar seguros de si efectivamente los axiomas, esos irrefutables que usted dice, no nos van a llegar a contradicción, porque no, es lo que quería Hilbert, probar que se podían demostrar que no había contradicción. No se puede demostrar. ¿Sí? Dentro de esas parcelas que han dicho que los matemáticos hablaban de tres, ¿no? No más de tres, combinarlas. ¿Las estructuras se refiere? Sí, dentro yo decía, en cuál, no sé si se conoce, en cuáles habría menos lobos de esas cercas de los rebaños. No, las estructuras matemáticas habitualmente no tienen... Quiero decir que el problema es que los matemáticos en su vida normal no utilizan la lógica a priori, trabajan simplemente con sus conocimientos, no se van atrás, no se van a las bases de fundamentación de su teoría para partir de los axiomas, porque si no estaríamos siempre descubriendo el fuego. Lo que me refería a estructuras algebraicas, que no existen tres, existen muchísimas, y muchísimas complejas, estructuras topológicas, estructuras de orden. Esas estructuras
se crean para comodidad del propio matemático. Es decir, lo que uno hace es, vamos a coger pues las funciones, los polinomios y no sé qué cosas tienen unas propiedades comunes, y los cristales de cristalográficos que aparecen al estudiar la pirita. Esas propiedades comunes resulta que hay unas reglas de cálculo de operaciones que dan resultados parecidos en todas. Bueno, vamos a extraer la naturaleza de los objetos y a eso le vamos a llamar grupo, al que tiene esas propiedades. Vamos a dar un teorema abstracto para los grupos. Ese teorema vale para cualquiera que sea la naturaleza de los objetos, y con la demostración de los axiomas, dentro de esos axiomas tenemos un resultado que vale para todos los grupos. Si ahora lo aplicamos a los grupos cristalográficos o a las funciones o a los polinomios, el teorema seguirá siendo verdad. Claro que hay resultados concretos para grupos cristalográficos y concretos para funciones y concretos para polinomios, pero hay muchos resultados generales que valen para todos a la vez. Y lo que hicieron los matemáticos es decir, en vez de estudiar cada vez el mismo teorema para grupos, para funciones, para cristales y para polinomios, vamos a estudiar un teorema general que valga para todos los objetos que tengan esta propiedad. Y después, alguno nuevo, pues a lo mejor tenemos que ver a la estructura especial de esos objetos, pero habrá muchas cosas que las tengamos dadas por añadidura, y por tanto ahorraremos una enorme cantidad de tiempo. Pero hay muchas estructuras algebraicas, y eso no le he contestado lo de los lobos porque es que no tiene nada que ver. Quiero decir que los lobos aparecen cuando uno da un sistema axiomático. En cualquier sistema axiomático que contenga la aritmética y sea consistente, hay lobos. Y ya está. ¿No? Pregunta un poco también, pensando en que igual esa matemática formal, el análisis, cuando camino para irme acercando a describir la naturaleza y paso más a una matemática más aplicada, que en ese paso igual cerceno algo el cuadro de referencia y meto más lobos, ¿no? No, el problema, es decir, cuando uno hace un modelo de la naturaleza, naturalmente simplifica, y habitualmente los modelos que se utilizan son modelos matemáticos, y lo que no tenemos que hacer, y los matemáticos lo tenemos muy claro, pero nuestros colegas físicos y biólogos, etcétera, a veces no, tienen mucha más fe en las matemáticas que nosotros mismos, y por tanto, cuando un físico teórico que hace un modelo de la matemática para explicar un determinado fenómeno, hace la observación y le sale lo contrario de lo que esperaba, normalmente no piensa que el modelo está equivocado, piensa que la realidad se ha equivocado. Quiero decir que la convicción de que las matemáticas son irrefutables y no producen contradicción es tremenda. Lo que sucede es que los modelos son siempre aproximaciones. Y eso me recuerda, no sé si tienen ustedes prisa y por supuesto se pueden quedar, o los demás que se quieran marchar se pueden marchar. Hay un resultado muy claro. Probablemente todos admitiremos como ejemplo paradigmático de lo que es un modelo matemático que refleja muy bien el mundo físico, el espacio euclídeo de 3 dimensiones, R3. Los físicos habitualmente hacen sus deducciones y sus cálculos diferenciales y tal, un espacio de 3 dimensiones, o si quieren 4 y poniendo el tiempo. Bien, una cosa es el espacio físico y otra cosa es el espacio matemático, porque en el espacio matemático R3, más el axioma de elección, hay un teorema, una demostración absolutamente rigurosa que permite hacer lo siguiente. Uno coge una bola unidad, en un guisante, y lo puede dividir en 9 partes con un cuchillo adecuado. Con 5 de esas partes las coge, no las deforma, las mueve con movimientos rígidos y puede construir otro guisante igual. Y con las otras 4 puede recombinarlas y construir otro guisante igual. Hemos construido con un guisante 2 guisantes y se puede reproducir infinitamente. Y además no depende del tamaño. Uno puede coger un guisante, dividirlo en 9 partes, con 5 de ellas construir un sol y con otras 5 de ellas construir un microbio, con otras 4. Es un teorema matemático con un enunciado preciso, se llama paradoja de Van-Artazzi. Obviamente ese teorema, que es cierto en el modelo matemático R3 de la suma de elección, es obviamente falso en el espacio físico R3. Por eso el espacio matemático es un modelo muy aproximado en muchos casos de la realidad física. Pero hay que tener cuidado, no hay que confundir las deducciones lógicas de nuestra mente, totalmente rigurosas y dentro de unos axiomas bien claros. Eso es un teorema demostrable, ¿no?, con la realidad física. Por eso, el cercenar o no cercenar, pues depende de la herramienta matemática que estén utilizando. Puede ser que los resultados matemáticos obtenidos sean absolutamente rigurosos, pero también inútiles desde el punto de vista físico. No sé si me he explicado, si ha servido como ejemplo esto que les he dicho, ¿no? Hay muchísimos otros casos. Para los físicos habitualmente casi todas las funciones, los conjuntos, etcétera, son lo que llamamos matemáticas suaves. Por ejemplo, todos los conjuntos se les puede dar una medida. Para los matemáticos eso es contradictorio. Con la axioma de elección es imposible
dar a cada subconjunto del plano un numerito que tenga unas ciertas propiedades razonables para que sea el área, de modo que a conjuntos distintos se le puedan coger, a una sucesión disjunta el área de la unión sea la suma de las áreas, ¿no? Es imposible, hay conjuntos que no se les puede dar asignar el numerito. Los físicos de manera normal sugerirían, bueno, eso porque habéis metido la suma de elección, vamos a suponer que todos los conjuntos son medibles, a todos los conjuntos se les puede dar un numerito razonable. Bien, ese modelo de plano es absolutamente consistente, es sin contradicción si suponemos que el modelo clásico de teoría de conjuntos es consistente, pero es absolutamente pobre desde el punto de vista matemático. Los resultados obtenidos o son triviales o son falsos en la matemática normal. Entonces, bueno, uno puede coger modelos diferentes y obtener resultados diferentes. Lo que quiero decirles es que hoy por hoy la única manera de estar seguro de que no producimos contradicción desde un punto de vista general es fijando el marco axiomático, fijándonos muy bien en los límites que nos ponemos nosotros. Al cambiar de límites, al cambiar de modelos, pues cambiamos de resultados. Hay teoremas que son ciertos con una axiomática y que no son ciertos con otra axiomática, incluso que son falsos con otra axiomática. Entonces, la axiomática que el matemático profesional, el no preocupado por la lógica ni por la teoría de conjuntos, utiliza, la normal, es lo que se llama la axiomática de Zermelo-Frenkel más el axioma de elección, y no nos preocupamos de sutilezas, de si utilizamos cuando queremos. Hay muchísimos teoremas que utilizamos sistemáticamente los matemáticos profesionales que dependen directamente de alguna de las axiomas que hemos utilizado, por ejemplo, el axioma de elección. De modo que si queremos estar seguros de que no vamos a utilizar el axioma de elección, pues hay que hacer primero una lista de todos los resultados que habitualmente se usan, que son muchos, muchísimos más de los que pensamos, que dependen esencialmente del axioma de elección. Y como resulta que eso no lo hacemos los matemáticos profesionales, admitimos sin más el axioma de elección porque hay muchos más indicios y la matemática es mucho más rica, la que se produce con estos resultados, que sin el axioma de elección. Por supuesto que desde el punto de vista puramente intelectual podríamos negar el axioma de elección y construir otra matemática, absolutamente razonable y viable, pero no es útil. Es decir, nosotros los matemáticos no trabajamos nunca con lógica de primer orden, nunca comprobamos, nunca lo ponemos a los signos, llevamos hasta el extremo, y bueno, los matemáticos y nadie, porque si cada vez que tuviéramos que hacer en cualquier actividad humana reducirnos al origen, como digo, estaríamos redescubriendo el fuego todos los años, es imposible, no se puede avanzar si no admite uno el trabajo de los anteriores, ¿no? Y eso es lo que hacemos también nosotros. Sí. Una proposición que nos ha... Después, porque primero estaba... Sí. Un comentario y una pregunta. El comentario es sobre el teorema de Gödel, y parece que tiene por lo menos tanto que ver con los límites del lenguaje y de la inteligencia humana como con la matemática. Yo creo que eso es mucho más que matemáticas, ¿no? Porque plantea muchas preguntas en relación a lo que se puede expresar en el lenguaje habitual. Sí, tiene usted razón. El lenguaje, sino con el lenguaje habitual, con el lenguaje humano. Sí, tiene usted razón. En el lenguaje también estamos presuponiendo unos axiomas. Sí. Y la diferencia entre la consistencia lógica y la realidad sugiere que puede imaginarse otros mundos, otras realidades, en las cuales se cumplan la consistencia lógica de los teoremas demostrados y puedan existir objetos que cumplan esas propiedades, objetos que en el mundo real nuestro ni existen ni podemos imaginar. La teoría de los mundos posibles, toda esa rama, todo ese mundo de objetos que nadie conoce pero que parece que pueden existir, eso como que se derivaría de eso. Serían mundos donde se cumpliría esa lógica que en este mundo no se cumple. Bueno, es que eso plantea varias cuestiones adicionales desde mi punto de vista muy complejas, que no sé si... primero, la realidad de los objetos mentalmente imaginados, es decir, para Platón, como ustedes saben, el mundo real es un reflejo, hay un mundo de ideas donde tienen existencia las ideas y nosotros vemos el reflejo muchas veces, pero hay una entidad, hay un ente real. Y la mayor parte de los matemáticos tengo que decir que somos platónicos. A veces cuando estamos haciendo un resultado, un teorema, nos da la impresión de que el teorema no lo demostramos nosotros, estaba ahí, simplemente quitamos la paja. Es como el escultor que dice, no, si la estatua estaba dentro del bloque de piedra, lo único que he hecho es quitar la piedra que me sobra. Pero por otro lado, no está tan claro, eso es una convicción personal. Si efectivamente existen, hay entes que tienen una existencia absoluta,
fuera de nuestra propia realidad, incluso mental, o no. Y después está una cuestión puramente física, es que lo que usted apunta de los mundos paralelos no solamente es una elucubración filosófica, sino que hay, digamos, una parte de los estudiosos de la mecánica cuántica, probablemente la parte más rigurosa de la interpretación, de la ontogénesis. La mecánica cuántica tiene una formulación matemática bien aceptada por la mayor parte de los físicos que se dedican a eso, con consecuencias realmente muchas veces muy sorprendentes. Pero la interpretación ontológica de la mecánica cuántica es muy variada y hay escuelas que se pegan mucho por ello, pero una de las escuelas, la mecánica cuántica, defiende la existencia de mundos paralelos. Es decir, cuando un sistema cuántico nosotros hacemos una medición y por tanto se produce lo que se llama el colapso de la onda de probabilidades, y cuando realmente hacemos la medición y las posibilidades que existen de que aquello funcione o no se hacen reales, hay otra realidad donde se produce otro colapso cuántico diferente. Por ejemplo, si un electrón tiene un spin, cuando lo medimos resulta que tiene un spin 1/2, pues hay también una realidad donde el spin al medirlo da menos 1/2. Digamos que existen la posibilidad de mundos paralelos, y eso aparece en revistas absolutamente serias de física, ¿no?, de mecánica cuántica, de modo que, pero sería, como siempre, son interpretaciones teóricas de los propios pensadores a la vista de que la realidad es mucho más sorprendente de lo que nosotros pensamos. Nosotros estamos intentando describir lo que nosotros vemos de una manera comprensible para nosotros, pero obviamente no podemos estar, digamos que la mayor parte de los científicos actuales defienden un poco la postura del convencionalismo, la postura que defendió Stephen Hawking cuando vino hace 4 años con motivo del 25 aniversario de la concesión de los premios Príncipe de Asturias. Él dijo en un artículo que aparece en El País que los físicos, la mayoría de los físicos no se plantean lo que es la realidad, que probablemente puede no tener sentido lo que es la realidad. Lo que quiere describir es lo que pasa. Y dadas dos descripciones de lo que pasa, normalmente en términos matemáticos, dos teorías matemáticas que explican un determinado fenómeno físico, para él, para Stephen Hawking, las dos teorías son absolutamente correctas, que no le importa. Es decir, aunque las teorías sean diferentes. Y hay muchísimos casos a lo largo de la historia de la ciencia sobre eso. Es decir, que no se plantea si realmente los electrones pasan por dos rendijas con el modelo del electrón que pasa cuando y hay un fenómeno de difracción. Eso no tiene sentido. Yo lo único que sé es que el electrón, que no lo puedo ver, cuando yo hago una teoría que me permite predecir con una precisión de más de 12 decimales, pues desde la energía hasta el momento, según el dispositivo experimental que quiera, el objeto que quiero medir lo puedo obtener y puedo predecir lo que va a pasar con esa exactitud, para mí la teoría es absolutamente correcta. Para mí, estoy hablando, parafraseando a Stephen Hawking. Y yo creo que muchos físicos y en general muchos científicos de la realidad, reales, es decir, no matemáticos, pues se abonarían a esa teoría. Por eso digo que probablemente la gran dificultad es decir qué es la realidad. Es que no sabemos si existe un sustrato objetivo a lo Platón de la realidad o no. Y probablemente esto nos llevaría muchísimas discusiones y muchísimo tiempo, pero realmente es una discusión muy apasionante. No sé si quería preguntar algo. Sí. Una proposición que no sea posible demostrar, en general se puede demostrar que no se puede demostrar. No, vamos a ver. Lo que se puede... Sí, claro, pues, efectivamente he dicho que no. Eso es lo que dice el teorema de Gödel. El problema es... lo que hace Gödel habitualmente en cualquier sistema formal es introducir dentro del sistema formal de manera rigurosa la paradoja del mentiroso. Esa paradoja que dice, yo miento. O más generalmente, ¿no?, que tiene dos cartulinas. Dice, la frase del otro lado es falsa. Y por el otro lado dice, la frase del otro lado es verdadera. Entonces, no sale de una contradicción lógica. Es la paradoja de Russell, la paradoja del barbero, es la paradoja del mentiroso. Entonces, esa paradoja es una paradoja semántica y, por tanto, no es formalizable en manera rigurosa en un sistema formal, pero lo que hace Gödel de una manera muy fina es convertir, es reducir cualquier sistema formal a la aritmética. Por eso necesita que la aritmética funcione, porque lo que hace Gödel es idear un mecanismo absolutamente riguroso y muy preciso para que a cada sentencia cierta en su sistema formal, a cada teorema, le pueda asignar un número que es un producto de primos, de manera biyectivo. De modo que las operaciones de la aritmética, se supone que la aritmética es consistente, porque todos son consistencias relativas, se traducen en operaciones y resultados de proposiciones y teoremas. Y lo que es capaz es de dar un número de Gödel, a una proposición que esencialmente es el teorema del mentiroso, que dice,
la consistencia del sistema no es demostrable. Y eso es un número de Gödel que produce una situación de ciclo infinito, es decir, que no se puede demostrar dentro del teorema. Esencialmente esa es la paradoja, es la demostración del teorema de Gödel, con las complicaciones técnicas necesarias, ¿no? Es decir, reducir la consistencia lógica de un sistema a la aritmética. Y por medio de operaciones aritméticas, construir un número, que tiene perfectamente sentido en la aritmética, y por tanto un enunciado que es correcto dentro del sistema con el método de numeración de Gödel, que no es obtenible dentro del sistema. Eso quiere decir que se puede enunciar correctamente, se puede obtener y se puede expresar. Este teorema, lo que pasa es que el teorema puede ser que sea complicado de obtener, porque ese teorema que tiene este número de Gödel no se puede demostrar dentro del sistema. Eso se puede hacer. Pero, y se demuestra que no se puede demostrar, simplemente porque la lista de los demostrables es una lista y ese no está en la lista. Se especifica exactamente cuál es la lista de los demostrables, que es un conjunto infinito probablemente. No, sí, probablemente, pero hay alguno que no está en la lista y ese se puede saber cuál es. De modo que sí. ¿Sí? ¿Puede desarrollar un poco esa idea que ya ha esbozado sobre los matemáticos actuales? O sea, usted, por ejemplo, es platónico. Bueno, yo me apunto a lo que dice Davis y Harry, es decir, los matemáticos son platónicos lunes, miércoles y viernes. Son formalistas martes, jueves y sábado y los domingos depende. No, la pregunta es la siguiente. ¿Las verdades matemáticas son absolutas con el tema de Gödel, los irrefutables, digamos, o son un producto de la creación y de la evolución humana? Elija usted. Bueno, yo le pregunto a usted. Digamos, yo le digo que en la actividad... A veces da la sensación de que sí, ya le digo y a veces hay la sensación de que no. Quiero decir que eso depende en cada momento de cómo le coja uno. No hay ninguna demostración de que eso exista. Y me vuelvo a referir a los trabajos a los libros de Penrose, tanto el de las sombras de la mente que le he dicho, como el anterior, nuevamente el emperador, pero yo creo que es bastante más relevante para el tema del que estamos discutiendo de las sombras de la mente, porque él también dedica un par de capítulos a esa relación entre el mundo de las ideas, el mundo platónico de las ideas, la realidad y la mente, porque el intermediario es la mente humana. No sabemos si hay realidad en la cuestión, no sabemos o qué es la realidad, probablemente todo el mundo sepa, digamos, sí hay realidad, pero no sabemos lo que es. No sabemos cuáles son los objetos del mundo platónico y la interface que conecta ambos mundos es la mente humana, que tampoco sabemos muy bien lo que es. De modo que hay tres factores interrelacionados y bueno, pues depende. Yo no le puedo dar una respuesta absoluta porque no la sé ni creo que nadie la sepa. Pero le recomiendo que lea el libro de Penrose, porque a lo mejor resulta que ahí le da alguna sugerencia. Penrose sí es partidario de pensar que existe un mundo platónico, un mundo de ideas. Un mundo de verdades absolutas. Sí. Y bueno, digamos, yo creo que hay verdades absolutas para nuestra mente, no sé si para una inteligencia alienígena. Yo creo que la suma de los ángulos, es decir, dentro del marco de la geometría euclídea, hay verdades absolutas. Dentro de un marco axiomático bien determinado hay verdades absolutas, los teoremas que se puedan demostrar dentro de ese sistema absoluto. Es decir, en la geometría euclídea, que la suma de los ángulos de un triángulo son dos rectos, es una verdad absoluta. Eso es irrefutable. Y que, pues yo que sé, cualquiera de los teoremas, el teorema de Pitágoras es una verdad absoluta en el marco de la geometría euclídea. En el marco de la geometría hiperbólica o la geometría elíptica es una falsedad. La suma de los ángulos de un triángulo sobre una esfera es más de dos rectos. Por eso digo que depende, usted no me puede dar un enunciado, ¿eso es una verdad absoluta? Digo, dígame usted en qué marco. En el marco, en la axiomática que nos estamos moviendo, pues puede ser una verdad cierta o puede no serla. ¿Pero el teorema de Gödel es una verdad absoluta o no? El teorema de Gödel es un teorema demostrado, es una verdad absoluta. Pues no sé si es una verdad absoluta, porque, digamos, no sé muy bien qué querría decir como verdad absoluta, pero es un teorema que todo el mundo acepta. Vamos, que está aceptado, no sé si es una verdad absoluta o no, pero desde el punto de vista ontológico, que parece que me dice usted, no sé si está en el mundo de Platón de las ideas o no, pero es un teorema que nadie discute. Así que cualquier lógico matemático se lo acepta y además se estudia en los cursos de licenciatura, prefiero que no es complicado, no es un teorema. Desde ese punto de vista es una verdad aceptada universalmente. No sé si es una verdad del mundo de las ideas o no, pero vamos, es una verdad tan aceptada como el teorema de Pitágoras. Pues si no hay muchas más cosas, pues muchísimas gracias por su atención.